el avatar del rey. Capítulo 1021 Derribando el cielo. Dragon Toad parecía un ataque normal. Para una habilidad de bajo nivel como Dragon Toad, si solo se considerara el daño, la poderosa One Out Unleash ni siquiera se molestaría en bloquearla. Sin embargo, el valor de Dragon Toad no residía en el daño, sino en el efecto de aturdimiento que tenía. Diente de dragón podría considerarse la habilidad más utilizada entre los magos de batalla. Tuvo la mayor cobertura. Podría usarse para iniciar un combo y, en teoría, podría usarse como seguimiento de cualquier habilidad. En teoría y enfrentando One Out Unleash, convertir la teoría en realidad no fue fácil. Porque One Out Unleash era demasiado fuerte. Debido a las resistencias del personaje, el aturdimiento de Dragon Toad se reduciría significativamente, lo que llevaría a muchos seguimientos con Dragon Toad siendo inviable contra One Out Unleash. Por eso los personajes de nivel Dios eran temibles. No fue tan simple como tener una mayor defensa y ataque. Las fuertes resistencias limitaban enormemente las opciones del oponente. Estas limitaciones no fueron solo el resultado de acumular estadísticas sobre un personaje. Los equipos de I+D ajustarían las estadísticas del personaje según las tendencias del jugador. Las estadísticas del personaje intentarían compensar las debilidades del jugador, así como apoyar las fortalezas del jugador. Este fue el problema que vio Yeshiu con Sanxian y One Out Unleash. El equipo cambiado de One Out Unleash seguía siendo muy bueno, pero la sinergia entre el personaje y el jugador no era tan perfecta. Estrictamente hablando, esta pequeña imperfección no podría considerarse un agujero, pero Yeshiu no podría estar más familiarizado con las estadísticas de Battle Mage y las estadísticas originales de One Out Unleash. Yeshiu lo analizó poco a poco y lo convirtió en un agujero. ¿Comer un diente de dragón en medio de un salto hacia atrás? A los ojos de los espectadores, ¿y qué? Con las estadísticas de One Out Unleash, el efecto de aturdimiento desaparecería en un instante. Una hoja de otoño también estaba saltando hacia atrás. Lord Grim no tuvo ninguna oportunidad de hacer un seguimiento después del aturdimiento. Ese salto parecía una esquiva hermosa y exitosa. Eso es lo que todos pensaban. Nadie pensó que este efecto de aturdimiento no era el punto importante. Lo importante era el ataque en sí. Porque antes de esto, Sanxian había sido aturdido, lo que permitió que el diente de dragón golpeara. El esquí strike que cambió de dirección 2 veces desgarró la leve imperfección en la sinergia entre Sanxian y One Out Unleash. Si esta hubiera sido la One Out Unleash original, Sanxian habría podido bloquearla. Pero ahora, no podía esquivarlo ni bloquearlo. Esta fue la parte más aterradora de este ataque. Sanxian estaba perdido cuando One Out Unleash aterrizó en el suelo. Lord Grim no lo persiguió, pero la lanza en las manos de Lord Grim lo hizo. Ondulaciones mágicas se enroscaron alrededor del paraguas miríada de manifestaciones en un enorme dragón. El dragón en ascenso se eleva al cielo. La forma de lanza de Myriad Manifestation Umbrella en realidad se transformó en una habilidad de alto nivel. A pesar de que esta habilidad solo podía estar en el rango más bajo, esta ya era una habilidad increíblemente poderosa considerando el conjunto de habilidades de Lord Grim. Una hoja de otoño rodó apresuradamente hacia un lado. Por esos movimientos, parecía que Sanxian estaba entrando en pánico. Yeshiu no había esperado que este ataque golpeara. Después de Rising Dragon Swords de esquí, había ocultado un ataque de seguimiento. Pero este ataque de seguimiento no fue realmente necesario. Este tipo, esquivó demasiado, ¿no? Los movimientos de Sanxian habían sido demasiado excesivos. Estaba fuera de las expectativas de Yeshiu. Además, Sanxian no contraatacó tan pronto como apareció la primera oportunidad clara. Parecía que todavía estaba pensando en ese diente de dragón anterior. ¿Se ha interrumpido su enfoque? Sería una grata sorpresa. Yeshiu no esperaba que el estado mental de Sanxian se inclinara después de ese ataque. Si un jugador no estaba concentrado, la velocidad de reacción y el juego del jugador se ralentizarían. En los niveles más altos de juego, esto fue suficiente para ser fatal. El paraguas miríada de manifestaciones de Lord Grim se transformó en una forma de arma. 3 misiles antitanque disparados hacia One Out Unleash. Si este fuera el Sanxian habitual en condiciones óptimas, habría tomado estos ataques y habría cargado a través de ellos, pero en este momento, la velocidad de reacción de Sanxian era claramente mucho más lenta. Cuando empezó a moverse, los misiles ya le habían llegado a la cara. Solo pudo hacer una tirada y esquivar estos misiles de una manera cruda. Lord Grim se acercó rápidamente. Esquí strike. Sanxian se tensó.
Todavía no entendía lo que había sucedido anteriormente, pero estaba seguro de que no era una coincidencia. Yeshiu definitivamente lo había hecho intencionalmente. Cambiar el arco de esquí Strike 2 veces fue para permitir que el siguiente diente de dragón golpeara. A pesar de que en realidad no hubo ningún seguimiento después de ese diente de dragón, fue solo una vez. ¿Y la próxima vez? San Xian no se atrevió a ser negligente. Cuando llegó el esquí Strike, decidió esquivarlo. Yeshiu sonrió. San Xian renunció al bloqueo con un ataque y en su lugar eligió esquivar. Para San Xian, eso era equivalente a renunciar a lo que mejor se le daba. Bloquear con un ataque encajaba mejor con la personalidad de San Xian. También fue lo que le resultó más fácil. Todavía era muy bueno esquivando, pero no era lo que le gustaba hacer. Si tuviera una opción, San Xian rara vez optaría por esquivar. Pero ahora, se sentía obligado a elegir lo que no le gustaba hacer. Eso fue más fácil de lo que pensaba. Yeshiu pensó para sí mismo y Lord Grim continuó persiguiendo. Fue solo un esquí Strike. No fue suficiente para él obtener la ventaja. Yeshiu tenía muchas más cosas para que San Xian disfrutara, todo lo cual sucedió después de que la salud de Lord Grim cayó al 10%. San Xian estaba aturdido. Los ataques de Yeshiu no fueron agudos, pero fueron muy precisos. Cada ataque tuvo como objetivo un punto vital. Golpeó donde le dolía. San Xian se sintió incómodo. En sus 3 años como jugador profesional, nunca antes se había sentido tan incómodo. No era como si nunca hubiera luchado contra Yeshiu antes. Cuando formó parte del Team Conquering Clouds, luchó contra el Team Excellientera 3 veces. Y en 2 de ellos, San Xian y Yeshiu se enfrentaron en la competencia individual. A pesar de que perdió las 2 veces, Yeshiu había estado usando Battle God One Autumn Leaf. Por otro lado, San Xian estaba usando un personaje profesional regular de un equipo de nivel medio abajo. Aunque perdió, las peleas habían sido muy rendidas. San Xian había tenido muchas posibilidades de ganar. Si él también tuviera un personaje como One Autumn Leaf, quizás los resultados hubieran sido diferentes. Eso fue lo que dijo mucha gente después de esos partidos. Esa temporada, San Xian había sido un novato espectacular. Usando un personaje normal, desafió a Iekyu y al dios de la batalla One Autumn Leaf. Perdiendo por solo una pizca de salud, incluso en la derrota, San Xian se deleitó en la gloria. Si tuviera One Autumn Leaf, definitivamente habría ganado. No fueron solo otros los que pensaron eso. San Xian también pensó eso. Más tarde, llegó a poseer One Autumn Leaf. Por su culpa, Yeshiu se vio obligado a dejar el equipo y anunciar su retiro. Esto hizo que San Xian realmente se sintiera como el ganador. Esperaba con ansias el futuro que le esperaba. Y luego, bajo su liderazgo, Excellientera era como un caballo salvaje fuera de control y fue relegado y... Esto fue una vergüenza. No había sido fácil para San Xian aceptar. Quería probarse a sí mismo. Pero la Challenger League... ¿Llevar a Excellientera de regreso a la alianza a través de la Challenger League? ¿Cómo podría considerarse eso una prueba? Para Excellientera, esto debería ser tan fácil como comer. Además, después de ser relegados, incluso consiguieron que Xiao Shiqin viniera. Parecía que solo podría aguantar el próximo año. Eso fue lo que pensó originalmente San Xian. Sin embargo, luego hubo rumores de que Yeshiu formaría su propio equipo y se uniría a la Challenger League. Esta noticia fue como un estimulante para San Xian. Después de cambiar a los jugadores estrella, las posiciones del Team Excellientera mejoraron ligeramente antes de caer directamente en los descensos. La controversia sobre San Xian fue bastante grande. Compararlo con el ex capitán Iekyu fue muy normal. El club estuvo firmemente a su lado todo el tiempo, pero en realidad, San Xian necesitaba probarse a sí mismo. La Challenger League no le bastó para demostrar su valía. San Xian solo podía esperar con impaciencia el próximo año, para poder callar a aquellos que decían que era peor que Iekyu. ¿Quién hubiera pensado que llegaría una oportunidad en la Challenger League? Esto instantáneamente hizo que la Challenger League fuera interesante. Para él, esta era una etapa pensada para ellos dos. ¿Qué también se desempeñaría el Team Api? ¿Cómo lideraría el Team Excellientera? La final solo ocurriría cuando las dos partes chocaran. Fue un final que él y los medios esperarían con ansias. Ese año, perdió porque su personaje no era tan bueno como One Autumn Leaf. Y ahora, poseía One Autumn Leaf. Dejaría que Yeshiu fuera testigo de lo poderoso que era su dios de batalla. En este momento, San Xian no se apresuró a vencer a Yeshiu.
Era como un gato jugando con su comida, mostrando su superioridad. Ganar este partido no fue suficiente. Necesitaba que todos vieran que vencer a Yeshiu era un asunto trivial para él. Pero ahora ¿y por qué fue así? Otro golpe de ataque. Este fue un Sword Slash persiguiendo a Wan Outun Leaf. Fue una lectura muy precisa. ¿Qué está pasando? Sabemos que volverse loco con un 10% de salud fue solo una broma, pero ¿por qué sucedió realmente cuando Lord Grimm's salud alcanzó el 10%? A pesar de que Lord Grimm no siguió con ningún combos, era obvio quién tenía la ventaja. Wan Outun Leaf de Sanxian parece estar luchando. ¿Qué está pasando? El comentarista, Pan Lin, gritó, pero no obtuvo una respuesta como había anticipado. Se volvió para mirar a su compañero de casting. Li Yibo estaba desconcertado. Claramente no estaba preparado para que sucediera algo como esto. Había estado cantando grandes elogios a Sanxian todo el tiempo, diciendo cómo Sanxian estaba jugando bien y reprimiendo a Yeshiu. Cómo Yeshiu volcó repentinamente el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Además, ¿por qué la ventaja era tan obvia? ¿Qué está pasando? Me estás preguntando. Soy yo quien quiere encontrar a alguien a quien preguntar. El partido de hoy lo estaba haciendo sentir muy deprimido. Capítulo 1022 Rollin Mea. Lord Grimm, a quien solo le quedaba un 10% de salud, claramente llevaba la delantera. No se necesitaba un comentarista profesional para ver eso. El 10% de salud de Lord Grimm parecía inamovible como si se hubiera vuelto invencible. Por otro lado, Wan Outun Leaf era como un grifo abierto, chorreando sangre. Incluso un berserker no cambiaría su salud de esta manera. Esta fue una prueba irrefutable de que Wan Outun Leaf estaba en desventaja. A Wan Outun Leaf todavía le quedaba la mitad de su salud. En los intercambios anteriores, Sanxian había estado constantemente causando graves heridas a Lord Grimm. Había sentido la emoción de un depredador jugando con su comida. Había sentido que la pelea estaba bajo su completo control. Yeshiu parecía estar luchando, tratando de aferrarse a su vida. Es inútil. Tu tiempo ya se acabó y... Sanxian se había estado preparando para decir estas palabras en el momento en que ganó, pero en este momento, la situación había cambiado. No, para ser más precisos, quien tenía la ventaja era aún más claro ahora. Antes, Sanxian podía sentir la lucha de su oponente, pero ahora... Sanxian ni siquiera pudo luchar. Cada ataque de Lord Grimm haría que su cabeza se quedara en blanco ya que no pudo encontrar ningún tipo de contrajuego. ¿Qué hice mal? Sanxian se sentía inquieto. Observó cómo su salud se desangraba lentamente. Originalmente le quedaba el 50% de su salud. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un 30%. Cuando su salud alcanzó el 20%, pensó para sí mismo. ¿Qué había hecho hasta ahora? Ni siquiera podía luchar. Había estado esperando esta oportunidad durante tanto tiempo y este sería el resultado. En este partido, se pudo ver fácilmente la gran disparidad entre ambos lados. Era joven y estaba lleno de talento. Estaba destinado a dejar su huella en la Gloria Alliance en un futuro próximo. Por otro lado, su oponente llevaba un año retirado. Sus logros más resplandecientes se habían alcanzado hace 6 años. Poseía el dios de la batalla Wan Outun Leaf. Si el dios de la batalla ocupa el segundo lugar, ningún personaje se atrevería a reclamar el primero. Por otro lado, su oponente acababa de comenzar a nivelar su personaje cuando se abrió el 10º servidor. Era un personaje pequeño con un nombre que incluso suplicaba que se rieran de él. TL. Una traducción más precisa para Lord Grimm sería Please don't laugh. Había entrado en la pelea con toda la salud, mientras que su oponente acababa de terminar un combate intenso y solo le quedaba la mitad de su salud. A pesar de que a Lord Grimm se le dio tiempo para recuperarse, fue solo hasta el 70% de salud. Los dos lados no habían comenzado desde la misma línea. Para este partido, y mucho menos perder, Sanxian ni siquiera aceptaría un partido parejo. Pero ahora, parecía estar caminando hacia el abismo de la derrota con cada paso que daba, mientras que el Lord Grimm de Yeshiu estaba detrás de él, empujándolo hacia ese abismo. ¿Pierdes así? No. El espíritu de Sanxian se levantó de repente cuando vio a Lord Grimm cortar hacia su cabeza. Inmediatamente hizo que Wan Outun Leaf se arrugara en una bola y rodara hacia un lado. No estaba fuera del alcance de ataque de Lord Grimm. Se podría decir que esta evasión no tuvo éxito. Fue un rollo que ningún jugador habilidoso habría hecho. Pero Sanxian lo hizo. Sin esperar a que los comentaristas notaran este error, Wan Outun Leaf esquivó la hoja, pero no se levantó y continuó rodando hacia un lado.
Era demasiado feo para mirarlo. Junto con el swing de Lord Grim y One Autumn Leaf, hizo que los espectadores pensaran en la frase. Carne rodante. Esta no fue una buena frase. Hacer pensar a la gente en esta frase significaba cuán desagradable se veía One Autumn Leaf en este momento. El personaje que fue conocido como el gran dios de la batalla y siempre visto como el personaje número uno de Glory, ¿en realidad podría moverse de una manera tan vil? La multitud instantáneamente se quedó en silencio. Los fanáticos de Excellentera tuvieron problemas para responder. En cuanto a los jugadores de Excellentera, Tao Xuan estaba avergonzado. Incluso miró a izquierda y derecha como un pequeño ladrón, como si no quisiera que otros vieran la apariencia desagradable de One Autumn Leaf. Desafortunadamente, sus esperanzas no se harían realidad. No fue solo la multitud que vio esto, sino también los millones de personas que vieron la transmisión. Todo el mundo de Glory podría haberse congelado en este momento. En realidad, One Autumn Leaf rodó varias veces seguidas para escapar del combo de Lord Grim. ¿Yeshiu se sorprendería por este feo movimiento? Por supuesto no. Nadie sabía mejor que él que, aunque los varios rollos de One Autumn Leaf se veían muy feos, estos rollos eran realmente efectivos. San Xian logró salvarse del combo de Lord Grim con eso. El ritmo se había roto. En este momento, el otro lado probablemente contraatacaría, y con la personalidad de San Xian, el contraataque sería mucho más impaciente. Yeshiu no se atrevió a ser negligente. Rápidamente hizo que Lord Grim retrocediera 2 pasos para distanciarse de su oponente. Sin embargo, Yeshiu descubrió que One Autumn Leaf hizo lo mismo. San Xian no solo no tenía prisa por contraatacar, sino que hizo que su personaje se retirara para distanciarse. Este tipo, se centró de nuevo. Yeshiu se sorprendió. Los dos personajes se enfrentaron. Ninguno de los bandos hizo ningún movimiento precipitado. One Autumn Leaf tenía un 20% de salud. Lord Grim tenía un 10% de salud. La ventaja de One Autumn Leaf era obvia, pero parecía estar en el lado perdedor. No apresurarse a atacar en este tipo de situación no era el estilo de San Xian. Este tipo era del tipo que se consideraba invencible, incluso si solo le quedaba el 1% de su salud y cargaba con orgullo para luchar contra su oponente. Pero en este momento, inesperadamente eligió retirarse. Los jugadores normales pueden no entender lo que esto implica, pero aquellos que entendieron el estilo de San Xian notarían inmediatamente esta anormalidad. Pan Lin y Li Yibo explicaron rápidamente esta anomalía a todos. ¿Era un talento a punto de volverse loco? Los dos comentaristas concluyeron. Los dos personajes empezaron a moverse. No se apresuraron hacia adelante, sino que se movieron horizontalmente, cerrando lentamente la distancia entre ellos. Lord Grim tenía ataques de largo alcance, pero no los usó en este momento. En cambio, mantuvo prácticamente el mismo ritmo que One Autumn Leaf de San Xian. Ambos lados han comenzado a jugar con más cautela. Ninguno de los dos planea hacer movimientos precipitados. Dijo Li Yibo. Esto me hace pensar en cuando dos maestros se enfrentan en historias de Wuxia. A pesar de que simplemente están parados, ninguno de los lados tiene agujeros. Quien se mueva primero es el primero en exponer una abertura. Pan Lin dijo. Vaya, realmente se siente así. Dijo Li Yibo. ¿Entonces San Xian está a punto de estallar? Preguntó Pan Lin. Claramente esperaba que esto sucediera. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Después de que los dos lados se movieron cuidadosamente, al final, comenzaron a pelear nuevamente. Poco después, One Autumn Leaf de San Xian fue reprimida nuevamente. ¿Un talento a punto de volverse loco? ¡Qué broma! Pan Lin y Li Yibo una vez más sintieron que habían caído en una trampa. San Xian no parece tener forma de salir del combo. Pan Lin volvió al tema anterior. Cuando las dos partes pelearon hace unos minutos, eso fue prácticamente todo lo que dijo. El partido parecía haber vuelto al antiguo camino. Solo Yeshiu sabía que ese no era el caso. Antes, había estado investigando cuidadosamente el nivel de sinergia entre San Xian y One Autumn Leaf y luego encontró pequeños agujeros que podía explotar. Pero ahora fue al revés. San Xian había comenzado a probar cuáles eran esos problemas usando Lord Grim de Yeshiu. Anteriormente, la mente de San Xian seguía en blanco. No estaba concentrado, por lo que no pudo averiguar dónde estaban los problemas. Pero esta vez fue diferente. Ahora estaba completamente concentrado. San Xian estaba inspeccionando con atención dónde estaban sus problemas. Los agujeros que había encontrado Yeshiu estaban siendo reparados. La salud de One Autumn Leaf seguía sangrando.
Los fanáticos de Excellientera miraban con preocupación, pero Sanxian no era el mismo. Cuanto más jugaba, más tranquilo se volvía. Encontró los problemas uno por uno. Estos agujeros que Yeshiu había descubierto no pudieron evitar hacer que Sanxian se sintiera un poco temeroso. Estos eran problemas de los que él mismo no estaba al tanto, pero Yeshiu realmente pudo encontrarlos. ¿Y todo se había resuelto durante el partido? ¿Realmente es aterrador? Esta fue la primera vez que Sanxian sintió miedo. Había luchado contra Yeshiu 2 veces antes. A pesar de que perdió las 2 veces, el único pensamiento que tenía era que solo perdió por un poco. Si él fuera el de Wan Autun Leaf, entonces ciertamente tendría una victoria aplastante. Recién ahora se despertó de su engaño. El título de Wan Autun Leaf como Battle God no provenía solo del equipo Silver en él. Era un personaje que había sido criado paso a paso bajo el control de Yeshiu. El título fue otorgado al personaje, pero en realidad, el título debería otorgarse al jugador. Fue el jugador quien le dio gloria al personaje. Sanxian finalmente entendió cuán aterrador era el dios de la batalla. Sin embargo, esto no iba a detener el deseo de ganar de Sanxian. Su orgullo siempre le decía que no importaba cuán grande fuera el oponente, era mejor. Los agujeros se repararon rápidamente. Tan pronto como descubrió los problemas, solo necesitaba ser más consciente para eliminarlos. La sinergia imperfecta entre él y su personaje seguía ahí, pero eso en sí mismo no era fatal. Solo significaba que no era perfecto. Sanxian en realidad había estado bastante feliz con este descubrimiento. Su forma imperfecta podría vencer a Yeshiu. ¿No era esa una prueba aún mayor de su habilidad? La oportunidad de contraatacar estaba casi aquí. Sanxian miró la salud de Wan Autun Leaf. 10%. También se había fijado en este momento. Por otro lado, la salud de Lord Grim no había disminuido desde entonces. También estaba prácticamente al 10%. Perfecto. Todos están en igualdad de condiciones. Una justa victoria comienza ahora. Cuando la salud de Wan Autun Leaf cayó al 10%, Sanxian finalmente hizo sonar el cuerno para contraatacar. Capítulo 1023 La muerte clásica al 0,03%. Diente de dragón. Sanxian no hizo ningún teatro. Usó las iniciaciones más simples para los combos de Battle Mage. Después de saltar un poco hacia atrás para evitarlo, Lord Grim se balanceó con un esquí strike. Sanxian se compuso de inmediato para lidiar con eso. Cuando Yeshiu logró usar esto para crear una abertura, lo hizo cambiando la trayectoria de esquí strike. Entonces, esta vez, Sanxian no se molestó en hacer que Wan Autun Leaf bloqueara y, en cambio, lo esquivó 3 unidades corporales, desviándose hacia el flanco de Lord Grim. Lord Grim se retorció, esquí strike persiguiéndolo. Fue entonces cuando Wan Autun Leaf de repente lo bloqueó. ¿Podría haber más variaciones en esquí strike? No, el apuñalamiento hacia arriba de esquí strike no fue interminable e ilimitado. Si seguías apuñalando, ¿no terminarías tirando tu arma? El paso lateral de 3 unidades de cuerpo de Autun Leaf había llevado a este esquí strike lo suficientemente lejos como para que no pudiera modificarse más. Aún así, Sanxian no reprimió su reacción habitual. Bloquear. En realidad, esto no era solo el hábito y el estilo personal de Sanxian. Los magos de batalla necesitaban que sus ataques golpearan para acumular cazadores. Los bloques se consideraban aciertos por el sistema, por lo que también podían producir cazadores. Por lo tanto, todos los Battle Mages bloquearían si fuera posible. El actual Sanxian no se desvió de esto y tampoco el pasado Yeshiu. Entonces, Yeshiu sabía que, si bien Sanxian había esquivado mucho antes, todavía elegiría bloquear cuando llegara el momento. No podía simplemente esquivar en lugar de bloquear para cubrir sus aberturas porque si lo hacía con un mago de batalla, solo estaría reduciendo su propia fuerza. Los bloqueos eran en su mayoría técnicas defensivas para otras clases, pero para el Battle Mage, los bloqueos eran una ofensa en la defensa. Luego, cuando su oponente se preocupó demasiado por no permitir que el Battle Mage creara cazadores y evitó intencionalmente los bloqueos, se reveló el verdadero poder fatal del bloqueo. Había creado caos en el ritmo del oponente. Por lo tanto, ningún Battle Mage soltaría bloques fácilmente. Que Sanxian abandonara temporalmente sus hábitos y recurriera a esquivar con tanta frecuencia fue un esfuerzo extremadamente raro y encomiable. Su orgullo no le permitiría cambiar su estilo tan completamente. Había experimentado el terror de luchar contra Yeshiu, pero no se acobardaría por eso. Quería que Yeshiu también experimentara su habilidad. El bloque avanzó descaradamente.
Este Ski Streak había perdido el efecto y el poder que originalmente estaba destinado a tener, por lo que Yeshiu obviamente no lo enviaría y regalaría a One Out Leaf con un chaser. Ski Streak fue cancelado y el bloque de One Out Leaf salió al aire. Esto creó una gran apertura para aprovechar. El bloqueo de un Battle Mage traería este tipo de problemas a su oponente. ¿Deberías dejarlo bloquear o no? Yeshiu había elegido este último, lo que le dio a San Xian la oportunidad de montar una ofensiva. Una palma de flor que cae fue arrojada a Lord Grim. Montar una ofensiva a menudo requería muchas habilidades de bajo nivel, ya que eran rápidas de activar. En cuanto a las habilidades poderosas, si no les allanaras el camino, ya llegarías tarde al juego cuando las desataras. En cuanto a esta rápida palma de flores que cae de una hoja de otoño, Yeshiu no parecía tener más remedio que hacer que Lord Grim regresara con su propia palma de flores que caen. Las palmas de los dos personajes golpearon y lanzaron un pulso mágico que barrió el polvo y la suciedad a su alrededor. La figura de Lord Grim patinó hacia atrás. ¿Cómo podría Lord Grim competir con One Out Leaf en prioridad por la misma habilidad? Este choque todavía le había dado a One Out Leaf un chaser. Battle Mages tenía un total de 5 chasers, desatados a través de una de las 5 habilidades de bajo nivel, Ski Strike, Dragon Toad, Double Star, Falling Flower Palm y Circle Swing. Debido a los cazadores, los magos de batalla dependían mucho de las habilidades de bajo nivel. Falling Flower Palm había terminado con Lord Grim siendo rechazado. En cuanto a One Out Leaf, un otoño Leaf había logrado ganar un Fire Chaser, que fue enviado inmediatamente por San Xian. Un pulso mágico como una llama parpadeante se arremolinaba alrededor de los brazos de One Out Leaf. Este fue el efecto visual del beneficio de fuerza que dio el Fire Chaser. En cuanto a esa gran bola de fuego de un cazador, ya se había precipitado hacia Lord Grim. San Xian estaba a punto de preparar un ataque de seguimiento cuando algo brilló frente a sus ojos. ¿Qué fue eso? San Xian no tuvo tiempo para pensar, inconscientemente tenía una hoja de otoño para esquivar. Pero fue demasiado tarde. Esa cosa había llegado demasiado rápido y para cuando San Xian lo notó, parecía que su cazador de fuego se había abierto como si algo intentara abrirse camino. El ataque de Lord Grim usó al Fire Chaser como cobertura. La delicadeza que esto requería era irreal. San Xian no lo había notado al principio, solo reaccionó cuando atravesó el Fire Chaser, pero para entonces ya era demasiado tarde. Le dispararon. Lord Grim había enviado una bala y One Out Leaf se sorprendió de inmediato cuando golpeó. Este no fue el pequeño aturdimiento de un disparo normal. Ese efecto minúsculo no haría nada contra un personaje poderoso como One Out Leaf. Este era un Stun Bullet, una habilidad de bajo nivel de la clase Spearfire y el aturdimiento era su efecto crucial. Luego, una hoja brilló y cortó al Fire Chaser por la mitad antes de golpear al aturdido One Out Leaf con un Sword Draw. En este intercambio, estaba claro que One Out Leaf no se había beneficiado. Las únicas ganancias que tuvo fue el Fire Chaser que aumentó su fuerza. Sin embargo, el que tenía la iniciativa seguía siendo Lord Grim. Después del desfile de la espada, el paraguas de manifestación Miriara no cambió de forma, ya seguía con una montaña colapsada. One Out Leaf esquivó apresuradamente, saltando hacia atrás, mientras apuñalaba con Evil Annihilation, con la esperanza de llevar a Lord Grim a un Circle Swing. La espada de Lord Grim se desvió. La montaña colapsante se perdió por completo One Out Leaf y en su lugar golpeó Evil Annihilation. One Out Leaf ganó otro chaser, pero ¿quién sería más claro sobre las ganancias y pérdidas de estos chasers que Yeshiu? Sabía qué cazadores podía permitirse dar y cuáles no. No era el tipo de persona que se preocuparía por los bloqueos de un Battle Mage porque, desafortunadamente, él fue quien creó este estilo de juego. Darle un cazador a One Out Leaf le había permitido a Lord Grim acercarse. San Xian estaba incómodo. Había pensado que tenía la situación bajo control, pero nunca esperó que se alejara de él nuevamente. Fue entonces cuando Yeshiu dejó de usar esas aberturas y se enfrentó a él con estos ataques. La cuidadosa preparación que San Xian había hecho para lidiar con los trucos de Yeshiu fue en vano. Por supuesto, él no tenía miedo de esta pelea directa, e incluso tendría una ventaja debido a su corta edad y resistencia. Sin embargo, ahora tenía que mantenerse en guardia contra otra posibilidad, en la que podría caer en una trampa debido a una acción subconsciente. Entonces, tenía que mantenerse absolutamente concentrado. Con San Xian completamente concentrado, no sería fácil distraerlo, pero tener que concentrarse en tantos aspectos definitivamente era agotador. Era bueno que San Xian fuera joven para poder aguantar.
Veamos quién llega al final. San Xiang apretó los dientes, avanzando y haciendo que Wan Outun Leaf se encontrara con Lord Grim golpe por golpe, mientras también prestaba atención a las modificaciones que cada uno de los golpes de Lord Grim podía atravesar, decidido a no volver a caer en ese aturdimiento de la vida real. La situación general resultó en un estancamiento. La salud de ambos lados cayó, 9%, 7%, 6%, ¿quién llegaría a cero primero? Nadie pudo adivinar. En este momento, cualquier bando podría ser el vencedor. Sin embargo, mirando el panorama general, Yeshiu estaba en desventaja cuando comenzó el partido, por lo que ya había ganado al poder llegar a este punto, luchando contra San Xian. Desafortunadamente, no era así como se juzgaban los partidos. El verdadero vencedor fue el que quedó en pie. ¿Quién podría ser? Mucha gente en la audiencia se puso de pie, como si no pudieran ver claramente de otra manera. Sin embargo, después de hacer eso, la gente sentada detrás de ellos realmente no podía ver. Algunas personas comenzaron a discutir y otras simplemente se pusieron de pie también, por lo que la mayoría de la audiencia presente se había puesto de pie para seguir viendo el partido. Los fans de Excelentera ya se habían olvidado de animar. Este momento crucial los puso tan tensos como los jugadores en el campo. Flechas malditas. Fue entonces cuando Lord Grim convocó varias pequeñas flechas negras con Curse Arrows mientras esquivaba el ataque de Wan Outun Leaf, con la esperanza de frenar el impulso de Wan Outun Leaf. Sin embargo, cuando la victoria estaba al alcance, Curse Arrows. Eso no podría matarlo, así que no había forma de que dejara pasar esta oportunidad. Wan Outun Leaf avanzó a pesar del daño. Los personajes más fuertes tenían una ventaja en situaciones como esta. A menudo, podían permitirse ser más agresivos que otros personajes, porque en situaciones en las que otros personajes no podían aguantar, podían hacerlo. Slide Kick. Al ver a Wan Outun Leaf cargar hacia adelante, Lord Grim no se retiró y cargó también. Una hoja de otoño se levantó de un salto y apuñaló a Lord Grim con un movimiento circular. Lord Grim rodó para evitarlo y se arrodilló sobre una rodilla, abrió el paraguas miríada de manifestaciones y disparó furiosamente con Gatling Gun. San Xian fue aún más directo. Wan Outun Leaf, cayendo de su salto, agitó su lanza y, de repente, un pulso mágico tumultuoso explotó desde Evil Annihilation. De alguna manera se las había arreglado para desatar un Rising Dragon Swords de esquí en el tiempo que Lord Grim tardó en rodar. Las balas de Gatling Gun llegaron en una inundación, pero en comparación con Rising Dragon Swords de esquí, ¿quién moriría? San Xian sonrió. No especializado era algo con lo que nadie tenía mucha experiencia tratando. Sin embargo, dado que había aparecido y sabían que existía la posibilidad de enfrentarlo, ¿por qué Excelentera no se esforzaría en investigarlo? Lo único que le faltaba a Excelentera era el paraguas miríada de manifestaciones. En cuanto a las cuentas no especializadas, habían comenzado a subir de nivel a varias de ellas después de darse cuenta de que podrían encontrarse con Yeshiu y Lord Grim en la Challenger League. Excelentera no había gastado gastos para lidiar con Yeshiu. Habían intentado investigar el paraguas miríada de manifestaciones, pero al final no habían llegado a ninguna parte. Sin embargo, si Excelentera no analizó las posibilidades que uno podría lograr con un arma no especializada y así, entonces no merecían ser llamados un equipo profesional. No hubo competencia sobre quién se beneficiaría en un intercambio entre Gatling Gun y Rising Dragon Swords de esquí. Obviamente, Yeshiu no podía dejar que este intercambio ocurriera y Lord Grim lo esquivó rápidamente. ¿Quieres escapar? Es demasiado tarde. Rising Dragon Swords de esquí. La cabeza del dragón se desvió hacia Lord Grim. El dragón en ascenso vuela el cielo, el dragón levanta la cabeza. La audiencia estalló en vítores. Desde su perspectiva, este fue el golpe decisivo del partido. Sin embargo, no fue así. Los movimientos de Lord Grim fueron extremadamente precisos. Parecía haber calculado la ruta de Rising Dragon Swords de esquí y, con un solo paso, ya estaba detrás de la cabeza del dragón. Fue entonces cuando todos vieron que la cabeza del dragón, que ya se había desviado hacia un lado, se retorció aún más, casi en la dirección completamente opuesta. ¡Ah! Pan Lin gritó de emoción en la transmisión en vivo, ¿el dragón levanta su cabeza? No, esto no es así. Esto no es mucho. Dragón levanta su cabeza, ya es un dragón, mira hacia atrás. La nueva técnica de Rising Dragon Swords de esquí había sido bautizada por Pan Lin. Espectacular. Esta es probablemente una modificación técnica que se hizo posible después de la actualización del nivel 75.
Incluso Li Yibo, que por lo general estaba bastante tranquilo y trataba de parecer omnisciente, ya no pudo contener su emoción. Rising Dragon Swords de Skies. Esta es una nueva técnica, Dragon Looks Back. Como se esperaba de un equipo con el dios de la batalla. Son una representación del mayor nivel de habilidad que puede alcanzar un mago de batalla. Solo en esta partida, nosotros he sido testigo de dos nuevas técnicas de Battle Mage. Pan Lin gritó. Estaba a punto de anunciar la victoria, pero de repente vio que, aunque Lord Grim había sido golpeado por el dragón creciente vuela el cielo, no había muerto. Había logrado realizar una guardia a sus espaldas, logrando atrapar este ataque. Sin embargo, la cantidad de daño que Ward podía reducir era limitada y Rising Dragon Swords de Esqui no era algo que pudiera neutralizar. Lord Grim, un guardia a su espalda, fue lanzado hacia adelante por este ataque, derrapando todo el camino frente a One Autun Leaf. Sin embargo, su salud no había desaparecido por completo. La transmisión cambió inmediatamente a un primer plano. 0,03%. La salud de Lord Grim había caído al punto en que necesitaban 2 dígitos después del punto decimal para expresarlo. Esta fue probablemente una cantidad que One Autun Leaf podría destruir con un golpe, incluso después de deshacerse de Evil Annihilation. Sin embargo, el One Autun Leaf actual todavía estaba atrapado en el retraso final de Rising Dragon Swords de Esqui. No importa cuán asombrosas fueran las mecánicas de San Xian, era imposible para él hacer algo en este momento. Lord Grim había sido empujado directamente frente a One Autun Leaf de San Xian por One Autun Leaf. Solo le quedaba el 0,03% de su salud, pero dio el verdadero golpe decisivo. Todo el estadio se había quedado en silencio y el comentarista Pan Lin se quedó boquiabierto. En este momento, no podía pensar en nada para describir la escena que tenía ante él. Un dragón en ascenso tan espectacular se eleva que el dragón del cielo mira hacia atrás no logró matar al oponente, sino que empujó al oponente frente a sí mismo y se envió a la muerte. Pan Lin originalmente había pensado en lo que iba a decir. San Xian, usando una mutación de Rising Dragon Swords de Esqui incluso más espectacular que el dragón raíz Sexia que creó Yeshiu, logró derrotar a Yeshiu. Qué manera tan significativa y sorprendente de lograr lo antiguo con lo nuevo. Esta escena podría haber sido un final perfecto para esta batalla, convirtiéndola en un momento clásico recordado por todos los que jugaron Glory. Pero ahora todo se había ido. Todo lo que hizo Lord Grim fue guard. Aunque colocar un guardia detrás de la espalda de un personaje tenía cierto grado de dificultad, todavía era una habilidad de nivel 20 o inferior. ¿Cómo podría compararse eso con Dragon Looks Back? 0,03%. Solo ese 0,03%, una cantidad de salud que se perdería en cualquier intercambio, de alguna manera logró durar hasta el final. Si no fuera así, mientras Lord Grim fuera asesinado, el momento clásico no tendría que cambiarse, incluso con ese guardia. Sin embargo, ahora, nada era igual. El sexto partido de la final de la Challenger League fue para Api, Yeshiu y Lord Grim. Eso es correcto, Lord Grim. Capítulo 1024. Eso también cuenta como 1v3. En el escenario, el último en pie era Lord Grim. Una hoja de otoño yacía a sus pies. One Autun Leaf una vez le había traído a Yeshiu una gloria ilimitada. Esta vez, fue su oponente, y cayó de su mano. La multitud se quedó en silencio. Los pocos fanáticos del Team Api también se habían olvidado de animar. ¿Ganó? Les costó creerlo. El Rising Dragon Swords de Esqui de One Autun Leaf se había llenado de vigor. Dragón levanta la cabeza hacia el dragón mira hacia atrás. Una técnica tan loca les hizo creer que Lord Grim había caído. Pero el último en pie en el escenario fue Lord Grim. ¿Qué pasó exactamente en ese momento? La transmisión hizo grandes esfuerzos para reproducir ese momento. En comparación, el golpe final de Yeshiu a One Autun Leaf no fue nada especial. Simplemente aprovechó el retraso final del movimiento de alto nivel de One Autun Leaf e hizo un combo rápido. Ninguno de los lados tenía mucha salud, por lo que un combo rápido fue suficiente para acabar con One Autun Leaf. La transmisión reprodujo el clip. Siguió a Lord Grim y mostró el momento en que bloqueó al dragón mira atrás desde atrás. 0,03% de salud. El clip se acercó intencionalmente a la salud de Lord Grim. ¡Qué bloqueo tan espectacular! Sin embargo, fue extremadamente arriesgado. Ese 0,03% de salud final restante es una prueba de eso. Si ese bloqueo se hubiera desactivado en lo más mínimo, habría sido un resultado diferente. Pan Lin salió de su decepción y comentó sobre la repetición.
Para él personalmente, no tenía prejuicios hacia Yeshiu o Sanxian. Solo quería más de qué hablar. El dragón mira hacia atrás de Sanxian dando el golpe final a Yeshiu definitivamente habría sido mucho más emocionante. Pan Lin miró las cosas desde el punto de vista de los medios. Había esperado actuaciones más llamativas. El resultado lo decepcionó un poco, pero tuvo que admitir que esta pelea había sido brillante. Entrenador Lee, 0,03% de salud. ¿Crees que Yeshiu realmente planeó que eso sucediera o fue solo suerte? Preguntó Pan Lin. Li Yibo estaba molesto. ¿No puedes pedirme que adivine lo que estaba pensando Yeshiu? Pan Lin vio a Li Yibo fruncir el ceño sin decir nada. Inmediatamente fingió como si esas palabras fueran solo un suspiro y cambió de tema. Entre la multitud, los 3 jugadores del equipo Team Hierve estaban discutiendo esta cuestión. ¿Probablemente suerte? ¿Un 0,03% de salud? Ese número es demasiado preciso. Creo que es suerte. Expresó Liu Xiaobie. Como Blade Master, naturalmente tenía un profundo conocimiento del bloqueo y conocía la dificultad de ejecutar tal bloqueo. En situaciones normales, sería casi imposible de calcular, pero Yeshiu debería tener una muy buena comprensión del carácter de su oponente, ¿no? Así que es posible que pueda tener un cálculo tan preciso. Dijo Shubin. Pero Wan Outun Leaf es un poco diferente a lo que veo antes. Dijo Gao Yingjie. Eso es cierto. Shubin asintió con la cabeza. Así que es suerte. Dijo Liu Xiaobie. Es difícil de decir, en cualquier caso, no puedes ser descuidado cuando te enfrentas a él. Dijo Shubin. ¿Será nuestro oponente en el futuro? Liu Xiaobie murmuró suavemente. La victoria de Yeshiu había cambiado por completo la atmósfera en el estadio, pero el problema era que Api todavía estaba del lado perdedor. Al Team Excelentera todavía le quedan 2 jugadores. En cuanto a Api, Lord Grimm solo tiene un 0,03% de salud. Prácticamente no cuenta, incluso si intentara esconderse y recuperar su salud, su oponente probablemente no le daría suficiente tiempo. Además, Wishprayer todavía estaba en enfriamiento. En la arena de grupo, no hubo recuperación después de que se completó una ronda. Cualquiera que sea el estado en el que se encuentre cuando termine la ronda será el mismo al comienzo de la siguiente ronda. Api todavía estaba en una posición desventajosa. Excelentera era un equipo profesional que había experimentado cientos de partidos. No se verían afectados por una sola derrota, incluso si fuera su jugadoras. Liu Xiaobie no estaba equivocado. Sin embargo, descuidó la relación entre Yeshiu y Excelentera. Si fuera cualquier otro jugador el que derribara a Sanxian, Excelentera podría recuperar la calma y continuar con su ventaja, pero fue Yeshiu quien derribó a Sanxian, quien se suponía que era su sucesor. Sin embargo, Sanxian perdió. Las implicaciones de esta pérdida fueron simplemente demasiado grandes. En el instante en que cayó Wan Outun Leaf, el jefe del Team Excelentera, Tao Xuan, casi se vuelve loco. La importancia de este enfrentamiento fue tan importante como todas las finales, pero perdieron de tal manera, Lord Grimm solo tenía un 0,03% de salud. Es posible que la gente no enfatice este pequeño detalle. Yeshiu ganó. Sanxian perdió. Ese fue el resultado. En vista de este resultado, la gente podría hablar más sobre cómo Lord Grimm no estaba en plena salud desde el principio. Tao Xuan podía imaginar cómo los medios harían preguntas agudas sobre esta pelea. ¿Cómo lo explicaría cuando llegara el momento? La expresión de Tao Xuan era incomparablemente fea. Los otros jugadores de Excelentera mantuvieron inconscientemente la distancia de su jefe. En este momento, Sanxian salió del escenario a su banco. Su mirada estaba llena de incredulidad. De hecho, había perdido. Se había enfrentado a un personaje que era inferior a Wan Outun Leaf y tampoco estaba en plena salud, pero aún así perdió ante Yeshiu. ¿Por qué resultó así? ¿Realmente no soy tan bueno como él? Esta fue la primera vez que Sanxian dudó de sí mismo porque esta vez, no pudo encontrar ninguna excusa. Su mirada se movió hacia el otro lado en el banco de Api, pero inesperadamente vio a Yeshiu también salir del escenario. Sanxian miró inexpresivamente. ¿Por qué salió Yeshiu? A los jugadores no se les permitió abandonar el escenario en medio de un partido. Hacer eso era equivalente a perder. En este momento, el árbitro corrió hacia los asientos de Api. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que los jugadores no pueden abandonar el escenario a mitad del partido? Preguntó el árbitro.
No se permitía en absoluto marcharse, pero las circunstancias especiales debían tratarse adecuadamente. Por ejemplo, si algo le sucediera a la salud o el estado de un jugador. Como resultado, el árbitro todavía preguntó. Lo sé, pero solo me queda muy poca salud. ¿Tiene algún sentido continuar? Dijo Yeshiu. ¿No puedes hacer eso algo? El árbitro estaba reservado. Se sintió demasiado avergonzado para decir que se curase a sí mismo. Jaja, está bien. Hice un 1 contra 3. Debería darles una oportunidad a los otros jugadores. Dijo Yeshiu y continuó bajando del escenario. Este movimiento solo podría considerarse como una pérdida. No hubo otras penalizaciones. El árbitro se quedó allí aturdido. 1v3. ¿Cuándo hizo 1v3? ¿Se equivocó accidentalmente? ¡Qué desconcertante! La pantalla del estadio mostraba el marcador de la arena de grupos. El árbitro echó un vistazo y casi tosió sangre. Desde este meticuloso marcador, se podía ver claramente que Lord Grim había ganado contra Life Extinguisher. Como resultado, en teoría, Yeshiu hizo un 1v3. Eso era ciertamente cierto. Xiao Shikin había dejado el escenario en esa confrontación. Pero ¿quién no conocía las circunstancias? Xiao Shikin había agotado todo su mana. Los dos no se habían hecho nada el uno al otro. Xiao Shikin simplemente escribió GG y se fue. Este tipo de victoria contaba como una estadística, pero ¿cómo podía el jugador ser tan audaz como para contarla como una? 1v3. ¿Eso cuenta como 1v3? Capítulo 1025 Inesperado. Después de completar un 1v3, Yeshiu salió del escenario. Afortunadamente, estas palabras solo se las habían dicho al árbitro. Si todo el estadio lo hubiera escuchado, el viento de los abucheos probablemente podría expulsar directamente a Yeshiu del edificio. Yeshiu y Sanxian dejaron las cabinas de los jugadores casi exactamente al mismo tiempo. Naturalmente, también llegaron a sus asientos en sus respectivas áreas de equipo aproximadamente al mismo tiempo. Los del lado de Happy, naturalmente, le mostraron a Yeshiu un nivel de respeto normalmente reservado para los héroes, pero ¿qué pasa con Excellientera? Tao Xuan estaba extremadamente triste. Sin embargo, todavía tenía que palmear a Sanxian en la espalda y consolarlo. No está mal. Solo te alejaste un poquito. En efecto. 0,03%. ¿No fue solo un poquito? Sin embargo, esta pequeña parte había sido la diferencia entre el cielo y el infierno. Sanxian se sintió infinitamente en conflicto y solo pudo mirar al lado del equipo feliz. Con respecto a las palabras de consuelo del jefe, no dijo nada, solo asintió con la cabeza antes de sentarse solo a un lado. Tenemos que ganar la próxima ronda. En este momento, Tao Xuan dio una orden desesperada. A pesar de que eran un equipo conocido y experimentado con todo tipo de conocimientos para hacer frente a situaciones difíciles, Sanxian había sido derrotado por Yeshiu. Esto no fue tan simple como perder un partido un jugador as. Yeshiu siempre había tenido un efecto inusual en Excellientera. Aunque Excellientera todavía estaba claramente a la cabeza, toda la atmósfera del estadio había cambiado después de la victoria de Yeshiu. Todos los fanáticos de la excelente era se habían vuelto inusualmente silenciosos, al igual que el anteriormente orgulloso y arrogante Sanxian. Después de advertir al siguiente jugador que subiera al escenario, Tao Xuan volvió a mirar hacia el lado de Happy, su corazón se hundió ante lo que vio. San Zepin. Sorprendentemente, el quinto jugador de Happy en la arena del grupo fue en realidad San Zepin. Tao Xuan miró a Xiao Shikin, alguien en quien confiaba mucho. Antes de la competencia, cuando estaban decidiendo su alineación, el vicecapitán había adivinado que San Zepin no subiría al escenario durante la arena grupal. Como dios de primera generación, San Zepin obviamente recibiría mucha atención de los medios después de unirse repentinamente a Happy. Muchos reporteros presentes buscaban la oportunidad de entrevistarlo. Con la personalidad de San Zepin, obviamente no cubriría su lesión en la mano. Serenamente informó a los reporteros de su situación actual. Por lo tanto, Xiao Shikin evaluó la situación y llegó a la conclusión de que San Zepin solo podría jugar en una de las rondas, ya sea en la arena de grupos o en la competencia por equipos, en el partido contra Excellientera. Después de todo, la dificultad de enfrentarse a Excellientera no se puede comparar con la de otros equipos. A menos que San Zepin perdiera decisivamente la ronda cuando cambiaran las mareas de la batalla, sus manos definitivamente tendrían que soportar una enorme cantidad de tensión. Si apareciera tanto en la arena grupal como en la competencia por equipos, la carga sería realmente demasiado pesada para él.
Excepto que era un jugador extremadamente fuerte. Esto se podía ver fácilmente en los pocos partidos en los que había aparecido antes en el escenario. Como resultado, Xiao Shiqin había creído que definitivamente conservaría su fuerza durante la arena grupal y, en cambio, saldría durante la competencia por equipos más importante. Sin embargo, San Cepin fue en realidad el último jugador de API en la arena grupal. Esto fue muy inesperado a los ojos de Xiao Shiqin. En esta posición, si los jugadores anteriores se quedaran atrás, una gran carga recaería sobre los hombros de San Cepin. Como ahora, tendría que enfrentarse a dos jugadores consecutivos. Independientemente de si ganó o perdió, después de enfrentar este tipo de tensión, ¿aún podría competir en la ronda por equipos? ¿Podría ser que los informes de los medios fueran falsos? Se preguntó Tao Xuan. Eso no es probable, respondió Xiao Shiqin. Había entrado en la alianza en un momento en que el dúo de las 100 flores, Zhang Jiale y San Cepin, estaba en su apogeo. Por lo tanto, tenía una buena comprensión de este dios. Este tipo de comportamiento intrigante fuera de un partido no estaba en consonancia con la personalidad de San Cepin. A los ojos de Xiao Shiqin, este hombre era el tipo de persona que no ocultaba sus verdaderas circunstancias. Incluso si cometía un error, era el tipo de persona que lo afrontaba de frente como un hombre de verdad en lugar de intentar fingir que no sucedió. Hacer un gran problema con algo como una lesión menor en la mano realmente no parecía algo que él haría. Estos años de retiro serían suficientes para que cambiara de temperamento. Sin embargo, al ver su actuación en el escenario, parecía tan feroz, salvaje e indómito como antes. A la luz de estas circunstancias, solo había una explicación plausible. San Cepin no aparecería en la competencia por equipos. Entonces, ¿quién aparecería en la competencia por equipos? De esta manera, la alineación de Excelente era para la ronda por equipos se vería interrumpida. Xiao Shiqin no tenía idea de que San Cepin, el jugador número 2 definitivo en API que incluso podría ser llamado el igual de Yeshiu, en realidad no aparecería en la competencia por equipos. Esto fue en realidad tan inesperado como no traer un clérigo a la competencia por equipos. En cualquier caso, la alineación para la competición por equipos se había decidido hacía mucho tiempo. No había forma de cambiarlo ahora. Afortunadamente, podría dar instrucciones a los otros jugadores durante la competencia por equipos. Cuando llegara el momento de la batalla, simplemente tendría que hacer ajustes según la situación. Xiao Shiqin respiró hondo, deteniendo su serie de análisis y conjeturas. Se volvió para mirar tranquilamente el partido. Del Team API, San Cepin subió al escenario. Excelente Era envió a Shen Jian, un jugador de Striker. Este fue probablemente el único partido en la arena de grupos de hoy en el que API parecía ser el contendiente más fuerte en el papel. San Cepin fue un antiguo dios. Aunque se había retirado durante muchos años, se debió a una lesión, no a que su estado empeorara. Zhang Jiale, que había sido un jugador de la misma generación que él, todavía estaba animado en el escenario. Si no fuera por la lesión en la mano, San Cepin no debería ser peor que Zhang Jiale ahora, por lo que aún debería estar al mismo nivel de un All-Star. ¿Qué pasa con Shen Jian de Excelente Era entonces? En Excelente Era, probablemente solo podría considerarse promedio. Antes de que San Xian llegara a Excelente Era, cuando los arreglos de tropas de Excelente Era durante la competencia por equipos eran relativamente estables, la alineación estaba compuesta por el Battle Mage de Yeshiu, el lanzador de Sumuchen, el Spellblade de Liu Bao, el Keymaster de Guoyan y el clérigo de Zhang Jiaxin. El elementalista de Eming solía ser su sexto jugador. Shen Jian podría considerarse su jugador suplente. Dependiendo de quiénes fueran sus oponentes, a veces tendría la oportunidad de subir al escenario. Después de que Yeshiu se fue, Excelente Era fue relegada. Inmediatamente después, tanto Liu Bao como Eming fueron cambiados por Xiao Shiqin, y Guoyan se fue poco después. De la alineación original de Excelente Era, solo quedaron Sumuchen y Zhang Jiaxin. Como jugador con una cantidad decente de fuerza y experiencia en batalla, Shen Jian también ascendió naturalmente en la cadena alimentaria, uniéndose a la lista principal. Excelente Era fue un equipo poderoso. Poder ascender a la posición de jugador sustituto demostró que Shen Jian ya poseía una impresionante cantidad de habilidad. En un equipo más débil, incluso podría ser considerado un miembro fuerte. Sin embargo, ante San Cepin, este tipo de jugador evidentemente todavía no era suficiente. En este momento, lo único que preocupaba a la gente era que San Cepin se había retirado debido a una lesión, antes de aparecer repentinamente en la escena una vez más después de tantos años.
Se dijo que todavía no se había recuperado por completo. Entonces, cuando todo estuvo dicho y hecho, ¿cuánta fuerza le quedaba realmente a este jugador? Sus actuaciones anteriores podrían considerarse poderosas, pero el nivel de Excellientera no era el mismo que el de esos otros equipos. Shen Jian anteriormente solo era un suplente del equipo, e incluso ahora, era solo un jugador normal en la lista principal. Si lo arrojaran a un equipo como Mysterious Fantasio Jade Dynasty, incluso podría convertirse en su jugador principal. Frente a este tipo de jugador, San Cepin todavía podría mostrar el mismo tipo de actuaciones abrumadoras que tenía antes. Esta competencia dejó a la audiencia en este tipo de suspenso. En este partido, la atención no se centraría en el jugador de Excellientera. En el centro de atención estaba San Cepin, el ex número 1 de Berserker. Sí, el tema se había vuelto a centrar en San Cepin. Teamapi, ¿por qué siempre casualmente arrojado a un lado? Capítulo 1026 Encuentro de fuerza con fuerza. La audiencia aún no se había recuperado de la espectacular pelea entre Yeshiro y San Xian. La siguiente ronda había comenzado, pero el estadio seguía en silencio. Sin embargo, esto no afectaría a los jugadores en el escenario. Cuando entraron en las cabinas de los jugadores y los personajes se convirtieron en uno. Esta fue la mentalidad en la que se pusieron actualmente. El personaje de Shen Jian era un Striker, que era un personaje de tipo puramente ofensivo similar al Berserker de San Cepin. El arma del Striker era su cuerpo, por lo que tenía el rango de ataque más corto de las 24 clases. Sin embargo, esta clase representaba el principio de que un arma más corta era más peligrosa. Al luchar en combate cuerpo a cuerpo, su velocidad de ataque se clasificó como la más rápida entre las 24 clases. Strikers, Assassins y Grapplers eran conocidos como Nigmare Trio cuando se trataba de combate cuerpo a cuerpo. Cuando comenzó el partido, ambos lados mostraron la sencillez de sus respectivas clases. No se movieron estratégicamente, sino que se dirigieron directamente al centro del mapa para luchar. Hablando de la fuerza del carácter, Excellientera tenía una clara ventaja. Otro verano de sueño de San Cepin no tenía ningún equipo de plata. Todo su equipo era naranja. Esto podría considerarse una desventaja porque el oponente conocía todas sus estadísticas. Shen Jian podría llevar a cabo la pelea de acuerdo con las estadísticas y bonificaciones de Another Summer of Sleep. Aunque el Striker de Shen Jian era una era subexcelente, Excellientera seguía siendo un equipo poderoso. Los subs no tendrían personajes muy diferentes en fuerza en comparación con los personajes de la lista inicial. Shen Jian tenía un juego de 10 equipos Silver, un número suficiente para hacer babear a la mayoría de los jugadores. En realidad, es posible que un equipo poderoso no tenga una pequeña cantidad de equipamiento Silver, incluso para personajes sustitutos. La verdadera diferencia entre los personajes de nivel Dios radica en la calidad. Esto estaba claramente relacionado con la distribución de los recursos de un equipo. No hace falta decir que las y los personajes principales tendrían prioridad a la hora de usar estos recursos y, naturalmente, el equipo que se les dio a estos personajes principales se adaptaba mucho más a los estilos de juego de los jugadores. Shen Jian fue ascendido a titular en esta temporada, por lo que su personaje también recibió más atención. Dado que era mejor que la temporada pasada, no podía esperar para usar su personaje mejorado para mostrar una actuación brillante. Sin embargo, esto solo podría suceder después de que superaran la Challenger League. Había una gran brecha entre las estadísticas de los personajes, pero San Cepin no mostró ningún rastro de cortesía. Cuando los dos se encontraron, él inmediatamente hizo el primer movimiento. Otro verano de sueño balanceó la gran espada en su mano y lanzó una montaña colapsada. Debido al rango de ataque limitado de un Striker, a menudo no atacaban primero. Sin embargo, esto no significaba que estarían atrapados en un estado pasivo. La respuesta de Shen Jian fue muy dura. Activó refuerzos de huesos de hierro y corrió hacia la montaña colapsante de otro verano del sueño con los puños agitados. San Cepin era famoso, pero eso no significaba que Shen Jian le tuviera miedo. Ambos eran jugadores profesionales, por lo que incluso si su oponente fuera un dios, la fuerza de su oponente no lo haría en otra liga. Si se volvía blando cada vez que se enfrentaba a alguien de un nivel superior, ¿cómo podría siquiera participar en un combate? Como nuevo jugador del roster principal, Shen Jian no tuvo muchas oportunidades de mostrarse. Desde que conoció a una figura como San Cepin en el partido contra Api, parecía una buena oportunidad para revelarse. ¿El Berserker número 1? Muy bien, usaré una forma aún más feroz y loca para golpearte.
Shen Jian pensó para sí mismo y luego controló su personaje para cargar hacia adelante. Huesos de hierro reforzados aumentó la defensa física de su personaje, pero lo que es más importante, también le otorgó superarmadura. Super Armor hizo que el personaje fuera inmune a todas las formas de CC, excepto a los agarres. De esta forma, aunque se enfrentó a un corte del oponente, no afectó en absoluto el avance de su Striker. Solo perdió un poco de salud con este ataque, pero su ataque continuó con normalidad. Shen Jian no evitó ni bloqueó los ataques entrantes, y siguió adelante con huesos de hierro reforzados. Esto reveló su intención de luchar directamente. San Zepin reaccionó inesperadamente muy rápido. Saltó y canceló Collapsing Mountain en el aire. Otro verano de sueño luego blandió su espada. Parecía un Upward Slash, pero este golpe de Upward Slash pareció liberar ondas mágicas como si desgarrara el aire. Esta era una habilidad Spellblade de bajo nivel, Wei fue el slasher, que usaba un límite mágico para sellar un objetivo antes de girar y cortar al objetivo. Las 4 clases de espadachines suelen poner al menos un punto. Lo querían por sus efectos de perforación Super Armor. Shen Jian vio esto, pero no tenía otras opciones disponibles. Solo podía optar por retirarse. Sin embargo, San Zepin tenía motivos para no dejarlo escapar. Después del salto de Anoter Summer of Sleep, aterrizó y extendió la mano para agarrar al luchador de Shen Jian. Este fue un agarre de Berserker Crimson Grip devorador de almas. El Striker saltó hacia atrás cuando Shen Jian decidió ceder de nuevo. Otro verano de sueño no tenía prisa por apresurarse esta vez y soltar una espada en su lugar. El Striker de Shen Jian todavía estaba bajo los efectos de los huesos de hierro reforzados, por lo que no sería derrotado por este golpe. Corrió hacia adelante para aplastar la luz de la espada con su cuerpo y volvió a agitar los puños. Sin embargo, Anoter Summer of Sleep sostuvo su espada frente a su pecho y atacó con el Blade Master's Lunge. Tutú. Los 2 golpes cayeron sobre el Striker. Era cierto que un Striker pulido con hueso de hierro reforzado no se vería afectado por los efectos de la habilidad, pero la espada apuntaba a su pecho. Si continuaba avanzando, su personaje no sería atravesado por la espada. Aunque se trataba de un juego, no podía ser demasiado ilógico. Las 2 estocadas sostuvieron a la persona como un palo y lograron posponer la fuerza entrante del Striker de Shen Jian. Shen Jian no estaba dispuesto a darse por vencido. No tenía nada de malo perder un poco de salud después de activar huesos de hierro reforzados. Sin embargo, sería un error no aprovechar la oportunidad para atacar. El Striker que fue apuñalado 2 veces continuó avanzando tenazmente. Esta vez, otro verano de sueño de San Zepin se retiró. Saltó hacia atrás repetidamente sin darse la vuelta. ¿A dónde vas? Shen Jian gritó en su cabeza y obligó a su personaje a avanzar aún más rápido. El delantero usó Strike Punch para intentar cerrar la brecha. ¿Quién hubiera pensado que después de los 2 saltos hacia atrás de otro verano de sueño, sacaría la espada a la espalda? Mientras Shen Jian se apresuraba hacia adelante, la gran espada se lanzó y cortó hacia abajo. Tajo asesino de demonios. Aparte de su daño excepcional, Demon Slaying Slash también podría reducir la defensa del objetivo. Cuando esta habilidad se haya mejorado por completo, un golpe podría reducir la defensa del objetivo en un 30% durante 8 segundos. Todo esto no se pudo evitar cuando un hueso de hierro reforzado activó. Incluso si estuviera activada, el daño de la habilidad fue bastante desgarrador. Parecía no haber una oportunidad conveniente de atacar, por lo que este tajo asesino de demonios hizo que Shen Jian dudara un poco antes de finalmente elegir esquivar. En este punto, incluso comentaristas como Pan Lin y Li Yibo pudieron ver claramente a través de la vacilación de Shen Jian, y mucho menos Ye Xiu. Este tipo estaba decidido a pelear con determinación y dureza, pero obviamente ese no era su estilo original. Entonces, cuando peleó con jugadores verdaderamente duros como San Zepin, se echó atrás. Nadie entendió por qué activó huesos de hierro reforzados y desperdició el efecto de la habilidad al final. Desperdiciar hueso de hierro reforzado fue un gran error. Esto se debía a que cuando los Strikers usaban esta habilidad, generalmente descuidaban la defensa y recibían una gran cantidad de daño. Si un jugador no podía encontrar la oportunidad de vencer al oponente lo suficiente como para toser litros de sangre en esta situación, ¿cuál era el punto de usar esta habilidad? Shen Jian no solo no tenía ninguna razón para hacerlo, sino que literalmente también estaba vendiendo su sangre. No, ni siquiera estaba vendiendo sangre. Vendiendo sangre, se podía obtener algún beneficio. Shen Jian estaba simplemente dando sangre.
Pan Lin y Li Yibo dieron un análisis completo del terrible abridor de Shen Jian. A juzgar por este aspecto, había bastante distancia entre Shen Jian y los dioses superiores. Después de todo, Pan Lin y Li Yibo podían comentarlo con tanta facilidad. Cuando Yeshivo estaba en el escenario antes, los dos seguían cayendo en trampas. Es obvio que no eran lo suficientemente hábiles hasta el punto de que ni siquiera podrían terminar un solo nivel de contra si no se les dieran 30 vidas. Al no aprovechar una oportunidad con refuerzos de huesos de hierro y recibir mucho daño, Shen Jian sabía lo mal que luchó e inmediatamente se inquietó. ¿Era San Cepin el tipo de persona que le da a su oponente la oportunidad de recuperar el aliento? Sus ataques se hicieron más fuertes golpe a golpe. Agitó su gran espada como un molino de viento y cortó locamente. Aparte de no es de extrañar que sea el Berserker número 1, como se esperaba del Berserker número 1 y mira, este es el poder del Berserker número 1, los dos comentaristas no tenían nada más que decir. No pudieron evitar hacer comentarios contundentes sobre la actuación de San Cepin. Habían caído en demasiadas trampas hoy, si volvían a caer en otra, sus 30 vidas se gastarían. En el banco de la era excelente, la expresión de Tao Xuan era extremadamente sombría. La actitud decidida de Shen Jian antes de subir al escenario hizo que se sintiera muy en paz. A pesar de que él dio una orden de debe ganar, siempre habrá victorias y derrotas en un partido. Obviamente, Tao Xuan conocía este principio. La orden de ganar era un tipo de resolución, por lo que el jugador se sentiría presionado y motivado. Ya fuera una victoria o una derrota, Tao Xuan nunca sacaría a relucir la orden de ganar o criticar a un jugador. Además, claramente conocía la habilidad de San Cepin. Si Shen Jian no podía derribarlo, no diría mucho, pero estaba perdiendo de una manera tan desagradable. Tao Xuan estaba enojado por cómo Shen Jian estaba tratando de parecer feroz a pesar de que estaba débil por dentro. Si peleara así, se vería mejor si hubiera escrito GG en el momento en que subió al escenario. Desafortunadamente, nadie pudo señalar nada en este partido, y Shen Jian continuó luchando con miedo. ¿Usar una forma feroz y loca para derrotar a San Cepin? Este plan fue olvidado hace mucho tiempo. Un Shen Jian alarmado incluso se olvidó de ganar en este punto. Estaba demasiado ocupado pensando en cómo podría sobrevivir como si esto fuera un apocalipsis. Shen Jian perdió sin ningún punto de inflexión ni ningún rayo de esperanza. Su actuación fue peor que la de Tan Rou y Mo Fan. A pesar de que los dos no pudieron eliminar gran parte de la salud del extintor de vida de Xiao Shiqin, al menos tuvieron unos momentos de brillantez que les pertenecieron. Usaron sus esfuerzos para expresar claramente sus intenciones. Shen Jian tenía intenciones cuando subió al escenario, pero fue destrozado en 2 golpes por Anoter Summer of Sleep de San Cepin. Sus pensamientos eran bastante débiles. Shen Jian obviamente no estaba preparado. Pan Lin dijo. Sí, podría haber esperado que San Xian terminara todo, por lo que no habría necesitado subir al escenario. El entrenador Li expresó su acuerdo. Probablemente no pensó que estaría luchando contra un oponente fuerte como San Cepin. Fue muy imprudente por su parte intentar igualar a San Cepin con fuerza. Sí, An Wenqin es el único striker en toda Glory que podría usar ese método para luchar contra San Cepin. Aunque San Cepin se retiró hace muchos años, no debería ser subestimado así. Sí. Demasiado descuidado. El partido terminó con esto. Ganador. Teamapi, San Cepin, Anoter Summer of Sleep. Capítulo 1027. Aprovecha la competencia. Shen Jian salió del escenario aturdido. La afición de Excelentera abucheó por primera vez su descontento en este partido. Anteriormente, el 1v3 de Xiao Shiqin no necesitaba ser dicho. Todos los abucheos estaban destinados a Api. Luego, Qiu Fei y San Xian perdieron, pero la multitud no reaccionó con tanta dureza. Las actuaciones de Qiu Fei y San Xian no fueron malas. Los fanáticos ni siquiera miraron los resultados. También se preocuparon por el proceso. La actuación de Shen Jian claramente no los hizo sentir satisfechos. Era solo que en comparación con los abucheos hacia Api, los abucheos de los fans de Excellentea eran aún mucho más amables. En medio de estos abucheos, incluso hubo algunos aplausos para animar a los jugadores de su equipo. Shen Jian regresó al banco con la cabeza gacha. Tao Xuan le dio unas palmaditas en la espalda y dijo algunas palabras de consuelo antes de decirle que se fuera a descansar. Tao Xuan seguía siendo el jefe de un equipo veterano. Naturalmente, no sería tan infantil como para perder los estribos como Xiao Jie de la dinastía Jade. El último jugador de Excelentera estaba a punto de subir al escenario.
Todos estiraron el cuello esperando que esta persona subiera. Ya sea intencional o no, Tao Xuan le echó un vistazo a Abi. Del lado de Excelentera, Su Muchen se puso de pie. Como se esperaba ahí, Chengguo pensó para sí misma. Nadie mencionó el posible conflicto. Su Muchen representaría la era excelente hoy. Y ahora la verdad finalmente había sido revelada. Su Muchen miró al costado de Abi. Su mirada no expuso demasiadas cosas. Se dio la vuelta y caminó hacia la cabina del jugador. Por otro lado, Tao Xuan repentinamente giró la cabeza para mirar a Abi. No, para ser más preciso, miró a Yeshiu. Sus ojos parecían llenos de alegría como si se estuviera burlando de él. ¿Qué se supone que significa eso? Chengguo no entendió. Giró la cabeza para mirar a Yeshiu y vio una expresión que nunca antes había visto en su rostro. ¿Eso es ira? Sí, ira. Incluso después de que Yeshiu fuera expulsado y pintado de negro por Excelentera, siempre había mantenido la calma. Él está enfadado. ¿Por qué? ¿Porque enviaron a Su Muchen? Chengguo sintió que esa no era la razón. La expresión de Tao Xuan cuando Su Muchen salió probablemente fue la razón por la que Yeshiu estaba enojado. Chengguo todavía estaba reflexionando sobre eso, cuando vio a Yeshiu levantarse y caminar hacia el banco de Excelentera, a Tao Xuan. Tao Xuan todavía estaba sentado. No se movió y simplemente levantó un poco la cabeza. Miró al ex capitán del Team Excelentera. Una vez fueron buenos amigos, que se conocieron en el juego. En ese momento, eran como hermanos que se habían ido al infierno y volvieron a estar juntos. Después, recaudó suficiente dinero para formar un equipo y detuvo a su hermano para convertirse en el capitán de su equipo. Los dos gradualmente dejaron de llamarse hermanos y ahora, los dos se habían convertido en enemigos. ¿Qué significa esto? Yeshiu había contenido su ira. Miró a Tao Xuan tan tranquilo como siempre. Espero que haga una buena actuación. Tao Xuan sonrió, mientras daba una respuesta irrelevante. Así que es así. Yeshiu parecía haber obtenido la respuesta que quería y regresó a su asiento. Chengguo realmente quería preguntar, pero, tenía demasiado miedo para hacerlo. Yeshiu ya no mostraba ninguna ira como antes, pero su expresión era sombría. Esta era también una expresión que nunca antes había visto en él. Cálmese. Wei Chen dijo de repente. Milímetros. Yeshiu asintió con la cabeza. Él no respondió ni le preguntó. Simplemente asintió con la cabeza, diciendo que el actual no estaba tranquilo en absoluto. ¿Yeshiu no estaba tranquilo? Chengguo sintió que algo debía haber sucedido. ¿Pero qué? Chengguo miró a Wei Chen. Ella supo para que sepa la respuesta. Ella usó sus ojos para decirle a Wei Chen, él podría morir o explicarle la situación. Wei Chen fue atacado por su mirada. Tosió y luego se acercó. ¿Sabes por qué Su Muchen fue puesto último? Dijo Wei Chen. Efectivamente, tenía que ver con Su Muchen, Chengguo pensó para sí misma, pero ¿había algún tipo de significado especial en ella? Excelente era duda de Su Muchen, pero no pueden decir eso abiertamente. Después de todo, Su Muchen es muy popular. Solo mira la reacción de la multitud. Dijo Wei Chen. Sí, el estadio ya estaba animando. La vergonzosa actuación de Shen Jian no borró sus apasionados vítores por Su Muchen. Ella solo estaba caminando en el escenario y la multitud se estaba volviendo loca. Así que la han colocado en último lugar. Dijo Wei Chen. ¿Por qué? Chengguo todavía no entendía. Por un lado, este es su regalo para los fanáticos. Si miras cómo Excelentera ordenó su alineación para la arena grupal, planearon terminar la arena grupal con 3 jugadores, por lo que las posibilidades de que Su Muchen salga son muy pequeñas. Sin embargo, ella es al menos parte de la alineación, demostrando que confían en ella. En cuanto a colocarla en último lugar, eso podría explicarse como una salvaguardia. Esto es completamente razonable. Dijo Wei Chen. Milímetros. Chengguo asintió con la cabeza en comprensión. Pero si surge la situación y Su Muchen necesita salir al escenario, ¿entonces qué? Ella lleva la carga de que Excelentera ganara la arena grupal. Todos y cada uno de sus movimientos serán observados con gran atención. Si realmente tiene ideas de sacos de arena, estoy diciendo sí. Wei Chen dijo saco de arena, la expresión de Chengguo cambió, por lo que inmediatamente hizo hincapié en la palabra entonces, si alguien lo nota, su reputación, será completamente destruida. F***CK. Chengguo de repente se enojó. Lanzó una mirada de muerte al lado de Excelentera. Desafortunadamente, nadie la estaba mirando. Solo digo sí.
Por supuesto, tú y yo creemos que Sumuchen es una profesional, así que ella no haría eso. Sin embargo, en un partido tan delicado, incluso si no lo hace, si pierde, ella lo más probable es que despierte las sospechas de los demás. Para un partido, una primera impresión tiene más peso que los detalles. Cualquier error que cometa podría verse como una bolsa de arena, así que para Sumuchen, ella solo puede ganar. No puede perder. Si pierde, se verá afectada negativamente. Wei Chen explicó todo muy a fondo. Después de decir esto, se puso en guardia, asegurándose de que su atrevido jefe no volcara una mesa e intentara asesinar a alguien. Lo que no esperaba era que, después de que terminó de explicar, Chenguro no reaccionó agresivamente como pensó que lo haría. Chenguro vio cómo Sumuchen caminaba hacia el escenario. Su expresión estaba llena de amargura. Sumuchen no quería ganar este partido, pero no tuvo más remedio que hacerlo. ¿Qué tipo de conflicto estaba ocurriendo dentro de ella? Chenguro no sabía si Sumuchen estaba al tanto de las intenciones de Excelentera. Después de escuchar las palabras de Wei Chen, sintió que no era realmente difícil darse cuenta de eso, pero aún así, fue gracias a que Tao Xuan filtró una expresión tan encantada que Ye Xiu y Wei Chen se dieron cuenta. Si no, no importa cuán desvergonzados fueran los dos, es posible que no hayan pensado mucho en eso. Desde este punto de vista, Sumuchen podría realizar este despreciable plan. ¿Qué haría ella para resistir? ¿Teclearía GG directamente y se marcharía? ¿Usar este tipo de forma imprudente contra la coerción de Excelentera? Aunque Chenguro se sentiría genial si eso sucediera, las consecuencias serían muy preocupantes para Sumuchen. Porque las consecuencias fueron, como dijo Wei Chen, una pérdida total de reputación. Independientemente del motivo, un jugador profesional no podía violar la integridad competitiva del sport. Fue por esta razón que Excelentera se atrevió a tratar a Sumuchen de esta manera. El actual Chenguro no pudo molestarse en enojarse con Tao Xuan. También entendió por qué Ye Xiu se apresuró a contener su ira. Fue porque la persona por la que todos estaban preocupados estaba a punto de enfrentar esta difícil situación. ¿Había tiempo para preocuparse por ella? ¿Quién estaba de humor para dividir su atención hacia Tao Xuan? ¿Qué haría ella? Al ver a Sumuchen subir al escenario y cargar su personaje, el corazón de Chenguro se le subió a la garganta. Entonces, comenzó el partido. Los dos personajes cargados en el mapa. Chenguro observó cuidadosamente Dancing Rain de Sumuchen y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Sumuchen al menos no dijo jeje. Los dos personajes se movieron. Otro verano de sueño de San Cepin se dirigió directamente al centro del mapa. Dancing Rain de Sumuchen se movió con más tacto y rápidamente llegó a un lugar que Li Yibo llamó un excelente lugar para francotiradores. Los lanzadores tenían el alcance más largo de las 24 clases. Utilizar el terreno, esconderse y patear constantemente al oponente con ataques de largo alcance era la estrategia habitual, especialmente contra un jugador extremadamente agresivo como San Cepin. Este método de quite podría desgastar el estado mental y la salud del oponente. Sumuchen debería usar este método para atacar de forma encubierta. Este fue el análisis del entrenador Lee, pero la multitud vio Dancing Rain de Sumuchen de pie en la pared con la cabeza en alto y el cañón sobre los hombros. Ella no parecía tener ninguna intención de esconderse. Se expuso por completo en los terrenos altos y comenzó a disparar contra otro verano de sueño. La boca de Li Yibo se abrió de par en par. Había experimentado 100 batallas, pero esta vez, no pudo salvarse porque la bofetada de Sumuchen en su cara fue demasiado rápida. Tan pronto como terminó de decir que ella se escondería, se puso de pie heroicamente y comenzó a disparar. Esta pose era menos como tomar la iniciativa y más como gritar en voz alta: estoy atacando. Chenguro no había renunciado a escuchar a los comentaristas. Cuando vio la gran diferencia entre la obra de Sumuchen y el análisis del comentarista, su corazón latió de repente. Sumuchen no fue directamente tan lejos como para decir jeje, pero estaba planeando usar una bolsa de arena para abofetear a Excelentera. El fuego de artillería cubrió instantáneamente el estado de ánimo de Chenguro. La fuerte represión hizo imposible que el agresivo San Cepin cargara contra ella directamente. Bajo la persecución del fuego de artillería, Anoter Summer of Sleek corrió detrás de una pared, planeando su próximo paso, cuando una fuerza enorme lo levantó por detrás. Otro verano de sueño fue derribado junto con esa pared del bombardeo de Sumuchen. Excelente era, ¿están planeando luchar con fuerza contra San Cepin? Entre la multitud, los 3 jugadores profesionales del equipo Team Year pudieron ver los pros y los contras de esa estrategia.
Capítulo 1028 termina aquí. La actuación de Sumuchen hizo que muchos de sus fanáticos de Excellientera se olvidaran de animar porque este tipo de estrategia era muy diferente de su estilo habitual. Cuando Yeshiu todavía estaba en el equipo, el lanzador de Sumuchen siempre había jugado un papel de apoyo. La coordinación de su personaje con Wan Outun Leaf siempre había sido muy distinta. Después de que Yeshiu dejó el equipo, su sucesor, San Xian, no tuvo este mismo tipo de entendimiento implícito con Sumuchen. La posición de Dancing Rain en el equipo también pareció incómoda durante un tiempo. Afortunadamente, Sumuchen se ajustó rápidamente, transformándose de un jugador de apoyo en uno de los principales distribuidores de daños. Sin embargo, aún así, su estilo aún no era tan agresivo e inflexible como lo que estaba mostrando hoy. En realidad, no ser agresivo e inflexible era algo de lo que mucha gente acusaba a menudo a las jugadoras. El capitán del equipo Misty Rain, Chu Yun-xiu, había sido constantemente criticado por los críticos debido a esto, hasta el punto de que se consideraba una de sus debilidades características. Excepto que ahora, Sumuchen en realidad estaba mostrando este tipo de estilo de juego duro, haciendo que mucha gente se sintiera desconcertada. Incluso un jugador como San Zepin había sido reprimido hasta el punto de que no tenía forma de atacar directamente. Era obvio cuán intensa tenía que ser su potencia de fuego para llegar a este punto. Otro verano de sueño de San Zepin y la pared detrás de él fueron derribados, pero la ofensiva de Dancing Rain no se detuvo ni por un momento. Solo ahora se podía ver que la posición original de Sumuchen de Dancing Rain en un terreno elevado no era ocultar su personaje para lanzar discretamente un ataque furtivo. En cambio, se hizo para obtener un campo de visión más amplio para permitir que los ataques de su lanzador cubrieran un área más grande. Atacar desde lejos le permitió utilizar su fuerza al máximo. Otro verano de sueño todavía no había salido del montón de escombros de la pared rota. Un Stinger había sido lanzado hacía mucho tiempo y se había roto en el aire, los fragmentos llovían hacia abajo. Esta habilidad se disparó en un arco. Aunque la distancia que podía recorrer el proyectil no era tan larga, Dancing Rain actualmente se elevaba sobre todo en el terreno elevado. El alcance de alta habilidad se había incrementado mucho debido a esto. El Stinger explotó sobre las ruinas, convirtiendo el área en un mar de fuego en un abrir y cerrar de ojos. Otro verano de sueño surgió de repente, barriendo los fragmentos de piedra de su cuerpo. Mirándolo, realmente se sintió como un cambio dramático. Sin embargo, Sumuchen no se rindió en absoluto. Dancing Rain hacía mucho que había terminado de cargar un rifle láser. En el instante en que estalló otro verano de sueño, también se lanzó el rayo láser. La pose impresionante de otro verano del sueño no duró ni un segundo antes de que el rifle láser lo empujara hacia atrás, deslizándose una gran distancia. Sus pies habían hecho 2 surcos paralelos mientras viajaba. En ese momento, el estadio finalmente se recuperó y estalló en aplausos. Frente a San Zepin, un jugador que se definía por su estilo de juego agresivo, Sumuchen fue capaz de responder con jugadas agresivas propias. Además, su oponente ni siquiera tuvo la oportunidad de responder. Si no aplaudieran por este tipo de actuación brillante, ¿por qué aplaudirían? En comparación, la actuación anterior de Shen Jian, que había sido como una oveja con piel de lobo, era insoportable. Excepto en este momento, ¿quién seguía pensando en su torpe exhibición? Solo se mencionó porque los comentaristas lo usaron como una comparación cuando buscaban temas sobre los que hablar. Después de eso, volvieron a hablar sobre la hermosa actuación de Sumuchen. Realmente no es fácil, incluso San Zepin, que estaba actualmente en el escenario, sintió una sensación de dolor. Había perdido muchos partidos antes, pero hubo muy pocos en los que no tuvo absolutamente ninguna oportunidad de avanzar sobre su oponente. Hoy, la hermosa Sumuchen había puesto su corazón en mostrar su poder. Honestamente, cuando vio a Sumuchen subir al escenario, San Zepin había tenido algunas dudas sobre la calidad del partido. En este momento, ya que estaba ayudando a Api a competir, obviamente no rehuiría ningún tema o problema relacionado con Excellientera. Sabía que Sumuchen estaba en una situación muy complicada. En este tipo de partido, una chica hermosa aún podría mostrar toda su fuerza. En su corazón, originalmente había un signo de interrogación. Ahora, sin embargo, el signo de interrogación se hizo añicos. Sumuchen había luchado hasta el punto de que no tenía forma de seguir adelante. Esto prácticamente excedía toda su fuerza. Sin embargo, aunque San Zepin entendió la confusión interna de Sumuchen, no sería fácil con ella. Durante la competición. En su opinión, se trataba de 2 cosas completamente ajenas.
En cualquier caso, lo único que le preocupaba era ganar la competición. No importaba quién era su oponente. No importaba cómo se viera la situación. No importaba cómo se sintiera o cuál fuera su estado mental. En el escenario, fuera de la victoria o la derrota, no había nada más. Si la fuerza no era suficiente, ¿qué pasa con las tácticas? No, este nunca fue el estilo de San Cepin. No había sido hace muchos años y no era ahora. Quizás había mucha gente mirando en secreto, mirando para ver si San Cepin había perdido algo de su antigua grandeza después de verse obligado a retirarse debido a una lesión. San Cepin quería que estas personas supieran que, incluso si tuviera una lesión en la mano, incluso si solo pudiera luchar con un alto nivel de habilidad durante unos minutos cada vez, en estos minutos insignificantes, no retrocedería. Seguía adelante con el mismo vigor, porque ese era su estilo. Este era San Cepin. La gracia y la elegancia del Number One Berserker no se desvanecería por ningún motivo. Incluso si solo pudiera manifestarse durante unos minutos, que así sea. En estos pocos minutos, todos serían testigos de la gracia, la belleza, la maravilla, el brillo, la emoción, el deleite. Otro verano de sueño cargó repentinamente hacia adelante. Su Muchen vio esto claramente, inmediatamente disparando 3 misiles antitanque. Otro verano de sueño levantó su espada y lanzó un golpe de torbellino. La hoja de la espada se balanceó hacia el proyectil entrante. Las llamas de la explosión fueron cortadas por la mitad por la espada, revoloteando inofensivamente antes de disiparse junto a su cuerpo. Uno, luego otro, luego el tercero y último fueron cortados por la mitad por San Cepin de manera agresiva. Otro verano de sueño siguió avanzando a grandes zancadas. Todos estaban estupefactos. Bajo este tipo de potencia de fuego supresiva, en realidad todavía quería seguir adelante. Este tipo de estilo era completamente irracional. Fue absolutamente loco. Si cualquier otro jugador hubiera actuado de esta manera, probablemente se lo habría visto como cortejando a la muerte. Sin embargo, San Cepin y su Another Summer of Sleep avanzaron paso a paso, golpeando los corazones de todos los que miraban. Todo lo que vieron fue a este jugador profesional y su carácter, que poseía una determinación inquebrantable, avanzaba tenazmente. Paso a paso, nunca se detuvieron a descansar. Quizás moriría en este camino, pero nunca pensaría en comprometerse. Este chico. En este momento, todos los jugadores de API se sintieron increíblemente conmovidos. ¿Lanzar el juego? Si alguien que está viendo este partido todavía tiene estas ideas, debería ser arrastrado fuera del estadio y ejecutado por un pelotón de fusilamiento 100 veces. Este enfrentamiento requirió el compromiso total de ambas partes. No habría nadie tirando el fósforo, ni ninguno de los lados retrocedería. Todo lo que representaba esta etapa, todo lo que encarnaba, todo se reducía a la gloria de los dos jugadores. En este momento, todo lo demás se volvió verdaderamente irrelevante. Victoria. Esto era lo que ambas partes estaban tratando de lograr. Todos los presentes fueron influenciados por la pasión de los jugadores. Ellos también se olvidaron de todo. En este momento, toda su atención se centró en el enfrentamiento que se desarrollaba ante sus ojos. Su única preocupación era quién obtendría la victoria. Ninguna persona siquiera consideró las muchas consecuencias que surgirían de la victoria de cualquiera de las partes. ¿Quién ganaría? ¿Quién perdería? Nadie parpadeó, todos los ojos se centraron en los dos personajes en el escenario. Otro verano de sueño. Un nombre de personaje que sonaba extremadamente lánguido y relajado. Nadie sabía qué pasaba por la mente de San Cepin cuando se le ocurrió un nombre que no tenía nada en común con su estilo de juego. Pero ahora, el lánguidamente llamado Otro verano del sueño había terminado su larga marcha. Ahora, finalmente había llegado frente a Dancing Rain, y finalmente podía hundir sus dientes en el que había obstaculizado su viaje, el oponente que había bordeado su camino con 1000 obstáculos y peligros diferentes. Sin embargo, también fue en este momento que Dancing Rain finalmente dio un paso atrás, el golpe de San Cepin solo golpeó el aire. Miró sin comprender. Cuando recuperó los sentidos un momento después, se rió inesperadamente. Solo había estado pensando en cargar hacia adelante y se olvidó. Olvidó que su Muchen no era él. En estas circunstancias, San Cepin se quedaría y chocaría de frente con su oponente. Pero su Muchen se retiró temporalmente. Esto era algo que San Cepin nunca elegiría hacer. Sin embargo, de hecho fue la elección más inteligente. Voy a perder, San Cepin sabía esto en el fondo de su corazón.
Su oponente había luchado de manera más inteligente, mientras que él quizás solo había estado actuando imprudentemente sin pensar todo el tiempo. Realmente fue una lástima porque no tendría muchas más oportunidades de jugar tan imprudentemente, sin tener en cuenta las reglas. Realmente extrañaba los viejos tiempos, cuando luchaba tan imprudentemente en el escenario por mucho que quisiera. Dancing Rain se retiró, y en un abrir y cerrar de ojos un rayo de satélite descendió del cielo. Otro verano de sueño finalmente había alcanzado el último hilo de su vida, colapsando en el suelo. Trajo consigo el profundo pesar de San Zeppin, no solo por este partido, sino por toda su carrera en Glory. Incluso cuando solo pudo competir durante unos minutos, todavía era ese San Zeppin. Sin embargo, una cantidad tan corta de tiempo realmente no pudo satisfacerlo, la arena del grupo finalmente había concluido. Sumuchen salió victorioso. Excelente era finalmente ganó un punto. San Zeppin salió primero de la cabina del jugador. Todo el estadio estaba en silencio. Poco a poco, sin embargo, se escucharon aplausos que finalmente se extendieron por todo el estadio. En el pasado, Teamapi solo había recibido abucheos y burlas. Ahora, de repente estaban siendo aplaudidos. Por supuesto no. En este momento, estaban aplaudiendo era para San Zeppin. Aunque había perdido, a través de este partido, todos habían experimentado y apreciado su fortaleza inquebrantable. Porque este tipo de jugador tuvo que sufrir la desgracia de una lesión en la mano, que fue mortal para los jugadores profesionales. Nadie podía expresar el arrepentimiento por haber caído. La audiencia solo pudo enviar su respeto y bendiciones a través de aplausos. Posteriormente, el aplauso se dirigió a Sumuchen, quien había obtenido la victoria del equipo. La audiencia esperó a que Sumuchen saliera de la cabina del reproductor. Sin embargo, descubrieron que Dancing Rain no se había desconectado inmediatamente después de ganar. En este momento, ella todavía estaba de pie en el escenario. Mi tiempo con Excelentera termina aquí. En el canal de competencia que aún no estaba cerrado, apareció de repente esta frase. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Dancing Rain se desconectó y desapareció del escenario. Inmediatamente después, Sumuchen salió de la cabina del jugador. Por un momento, esa inexplicable frase hizo que los aplausos del público se dispersaran. Poco después, bajo la mirada de todos los presentes en el estadio, Sumuchen salió del escenario hacia los bancos del equipo. Cuando pasó por el área de bancos de Excelentera, no se detuvo, caminó hasta el área de API antes de sentarse. Todo el estadio explotó. En medio de la conmoción, era imposible encontrarle sentido a nada. Sin embargo, a Sumuchen no le importaba en absoluto. En este momento, se sentía más tranquila y a gusto de lo que se había sentido en un año y medio. Ya no sentía ninguna agitación interior, ni ninguna carga que la agobiara. Todo había vuelto al principio, cuando ella había seguido a su hermano Yae Xiu mientras luchaban por ganarse la vida a través de los videojuegos. Había sido duro, había sido agotador, pero estaban contentos. Sumuchen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Rápidamente enterró su rostro en el hombro de la persona sentada a su lado. Déjame el resto a mí. Esa persona dijo. Está bien, asintió Sumuchen. En realidad, nunca había querido ser el centro de atención para ella. Capítulo 1029 Formación inicial. La multitud no pudo calmarse. ¿Qué tan profunda era la amistad entre Yeshiu y Sumuchen? Debido a que Yeshiu siempre había mantenido un perfil bajo, sus fanáticos no lo sabían. Como resultado, Sumuchen anunciando públicamente su separación con Excelentera justo después de que terminó la arena del grupo y luego sentarse en el banco de API fue simplemente demasiado asombroso. ¿Por qué? La multitud clamó ruidosamente, pero nadie pudo responder la pregunta. Pan Lin y Li Yibo también quedaron estupefactos por esta conducta indignante. Por un momento, no supieron qué decir. Sumuchen, Pan Lin fue el primero en recuperar la compostura. Quería explicar esto. Acción loca, pero cuando las palabras llegaron a su boca, no pudo encontrar las palabras adecuadas para describir sus pensamientos. Nunca antes se había encontrado con una situación así. No importa cuán experimentado tenga como comentarista, no era mejor que nadie en ese momento. ¿Tiene la alianza alguna regla con respecto a esto? Después de tropezar con sus palabras por un tiempo, de repente hizo una pregunta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Li Yibo. Pan Lin quiso decir la regla no permite que los jugadores se sienten en el banco de otro equipo, pero lo pensó mejor.
Su Muchen anunció públicamente su separación y desertar al lado enemigo nunca antes había sucedido, pero si dijiste que se sentaba en el banco de otro equipo, eso no era nada nuevo. A veces, los jugadores de los dos equipos eran buenos amigos fuera del escenario, así que iban al banco del otro para tener una pequeña charla. Sin embargo, hacer eso era un tema algo delicado, por lo que generalmente se requería una condición previa especial para que sucediera. Sin embargo, Su Muchen fue definitivamente una excepción. Estaba tocando el tema sensible que preocupaba a todos. Ella mostró este tema sensible para que todos lo vieran. ¿Qué se debe decir de esta conducta? Pan Lin no pudo decir lo que quería decir. Su copresentador, Li Yibo, se devanó los sesos y finalmente dijo algunas palabras. En cualquier caso, la conducta de Su Muchen es inapropiada. No importa cuál sea la razón, tal acción es un duro golpe para su equipo y sus fans. No importa si hay algún tipo de conflicto entre ella y Excellentera, definitivamente esta no es la forma de resolverlo. Li Yibo claramente estaba diciendo palabras vacías. Para que Su Muchen actuara de esa manera, ¿quién creería que tenía una buena relación con su equipo? Su Muchen y Excellentera definitivamente tuvieron algún tipo de conflicto y claramente no fue uno pequeño. No era necesario que los dos analizaran algo tan obvio. Todos en la multitud lo sabían. Se preguntaban cuál era el conflicto para hacer que Su Muchen desertara al Teamati. ¿Estaba relacionado con Ieshiu? Mucha gente pensó que esa era la razón. Después de todo, Ieshiu tenía la relación más cercana con Su Muchen entre los del Teamati. Las opiniones difieren. La multitud discutió entre sí. Los reporteros también estaban mirando sus datos y se devanaron los sesos para analizar las razones. Sin embargo, el partido aún iba a continuar. La competencia por equipos llegó después de la arena de grupos. El tiempo de descanso fue un poco más largo de lo habitual. Los empleados prepararon nerviosamente las cabinas de los jugadores. Los 6 jugadores que participan en la competencia por equipos pueden ser diferentes de los 5 jugadores que participan en la arena grupal, por lo que es necesario realizar ajustes en las configuraciones en las cabinas de los jugadores. Los jugadores que compiten en el partido también tuvieron tiempo libre durante su tiempo de descanso. Podrían ir al baño y así sucesivamente. Sin embargo, nadie se fue. Por el lado de Excellentera, el color de la cara de Tao Xuan ya se había vuelto púrpura. No esperaba que Su Muchen hiciera algo así. Su forma de separarse del equipo era demasiado loca. No había precedentes. Los medios de comunicación deben estar muy interesados en profundizar. Una vez que comenzaran a acabar, podrían encontrar muchos problemas, que Tao Xuan había cubierto todo el tiempo. Porque una vez que se colocó este fusible, podría explotar frente al público. ¿Cómo podría Tao Xuan estar tranquilo? En cuanto a que Su Muchen desertó a Api, no le preocupaba ese tema porque sabía desde hace mucho tiempo que esto sucedería. Cuando Su Muchen se negó firmemente a renovar o extender su contrato, ya sabía que era inevitable. A diferencia del público, tenía una comprensión clara de la relación entre Su Muchen y Ieshiu. Cuando renunció a Ieshiu, ya estaba preparado para dejar ir a Su Muchen. Su partida no fue inesperada, pero su forma de hacerlo sí lo fue. Tao Xuan no tenía idea de cómo manejar la situación frente a él. Las acciones de Su Muchen afectaron al equipo. Todavía necesitaban jugar en la competición por equipos. Sus corazones no podían vacilar en este momento. Tao Xuan estaba ocupado tratando de estabilizar al equipo, mientras que Api estaba jubiloso. Si uno solo mirara la atmósfera que rodea a los dos equipos, nadie creería que Excellentera acababa de ganar la arena de grupo por un punto. Parecía que Excellentera estaba perdiendo por mucho. La multitud clamó ruidosamente durante el tiempo de descanso. Todos estaban preocupados por el tema de Su Muchen de principio a fin. Prácticamente se olvidaron de la siguiente competición por equipos. Todavía no lo habían descubierto cuando se anunció que la competencia por equipos comenzaría pronto. Por parte de Excellentera, con Tao Xuan estabilizando personalmente la situación, el equipo se había calmado. Como compañeros de equipo, también sabían que Su Muchen se iría al final de la temporada. Como resultado, eran similares a Tao Xuan. Se sorprendieron principalmente por su forma de hacerlo. En esta competición por equipos, no les des ninguna oportunidad. Buena suerte a todos. Tao Xuan aplaudió para animarlo. Las otras preocupaciones en su corazón habían sido enterradas por ahora. En cualquier caso, ganar este partido era lo más importante. De acuerdo, vámonos. San Xian había perdido ante Ieshiu en la arena grupal, pero parecía que había reajustado su forma de pensar.
Como capitán del equipo, caminaba al frente, conduciendo a los jugadores de la competencia del equipo a las cabinas de los jugadores. San Xian, Xiao Shiqin, Qiu Fei, Shen Jian, Zhang Jiaxin. Sexto jugador. Wang Ce. Las alineaciones para la competencia por equipos se habían arreglado con anticipación, por lo que no se podían cambiar en el último momento. A partir de esto, se pudo ver que el jugador All-Star número 3 de Excellientera, Su Muchen, no había sido parte de la alineación de la competencia por equipos. Se pudo ver cuán dudoso era Tao Xuan de Su Muchen. En la competencia por equipos, no tenía ningún método para obligar a Su Muchen a jugar en serio, por lo que bien podría simplemente patearla a un lado. ¿Estás listo? ¿Por parte de Api?, preguntó Yeshiu. Sus palabras no estaban dirigidas a todo el equipo, sino a cierta persona. Sí. Un jugador en el banco asintió con la cabeza y se puso de pie. En este momento, se estaban presentando a los jugadores Api. Wuchen. Lanzacohetes. Rifle del amanecer. Cuando la presentación resonó en todo el estadio, todos en Team Excellientera detuvieron sus pasos. No fueron solo ellos. Cuando la multitud escuchó este nombre, también se sorprendieron. Ya fuera Excellientera o Api, aquellos que habían estado siguiendo de cerca los partidos estaban familiarizados con este nombre. Pero Wuchen, esta persona indudablemente era parte de los jugadores registrados del equipo Api, pero en el torneo fuera de línea, nunca había aparecido. Y ahora, en un partido tan crucial como la final, haría su primera aparición. No hubo aplausos de la multitud. Era un jugador que nunca había subido al escenario y no era un jugador que todos hubieran estado esperando ver. Su repentina aparición hizo que todos se sintieran desconcertados en lugar de expectantes. Incluso los comentaristas, Pan Lin y Lin Yibo, ridiculizaban locamente a Api. Se podría considerar que desahogan sus emociones por no saber qué hacer con las acciones de Su Muchen. Hicieron todo tipo de análisis sobre Wuchen y la mayoría de sus conclusiones fueron desfavorables. Api está en una posición difícil contra Excellientera, así que pensaron en sacar a un jugador sorpresa. Sin embargo, este jugador no tiene experiencia de cómo es en el escenario. De repente echarlo en la final es demasiado imprudente. Ir demasiado lejos es tan malo como no lo suficiente. Li Yibo concluyó. Y al mismo tiempo, los jugadores de ambos lados caminaban hacia sus cabinas de jugadores. Equipo feliz. Sus jugadores fueron Yeshiu, Tan Rou, Steamed Bun, Qiao Yifan, An Wenye y Wuchen. Wei Chen y San Zepin, los dos veteranos, no participaron en la competencia por equipos. San Zepin no participó mucho debido a su lesión en la mano. No podía jugar demasiado sin que su lesión se agravara. En cuanto a Wei Chen, su edad era una realidad que no podía evitarse. Su energía era limitada. No fue obvio en el juego. Cuando sacó una noche entera y mató monstruos, parecía estar tan enérgico como los jugadores más jóvenes, pero en una intensa competencia de alto nivel, su energía cayó claramente más rápido que los demás. Api había peleado varios partidos intensos en el torneo offline. Wei Chen tuvo que esforzarse mucho en ellos. Cuanto más tardaban, más cansado se sentía. En su plan para la arena grupal, se suponía que Wei Chen enfrentaría a San Xian. Este difícil enfrentamiento ciertamente pondría mucho estrés en Wei Chen, por lo que en su plan para la final, tenían a Wei Chen participando en la arena grupal, pero no en la competencia por equipos. Al final, aunque Wei Chen no se enfrentó a San Xian, todavía tenía que enfrentarse a un All-Star como Xiao Shiqin. Su pensamiento original detrás del arreglo todavía se puso en práctica. Aparte de eso, estaba Luo Ji, que no aparecería en este combate. Su nivel de habilidad era bastante bajo, por lo que no podían dejarlo jugar en un partido tan crítico. La mayor sorpresa fue Wuchen. A través de este análisis, la aparición de Wuchen podría no haber sido una sorpresa, sino más bien por impotencia. Wuchen caminó silenciosamente entre los jugadores del Team Api. No estaba al tanto de la discusión que estaba ocurriendo por su culpa. Como jugador del Team Everlasting que había sido parte de la Challenger League durante varios años, había pasado mucho tiempo desde que Wuchen había recibido atención. Incluso cuando estaba en la escena profesional, nunca había recibido tanta atención. A los ojos de los profesionales, su nivel de habilidad no era excelente. Pero tuvo un sueño y lo persiguió sin descanso. Wuchen había estado listo para este partido durante mucho tiempo, quizás demasiado. Siempre había esperado que el equipo Everlasting superara este obstáculo y regresara a la alianza. El equipo Everlasting ya no estaba allí, pero el sueño en su corazón nunca había muerto. Supera la Challenger League y regresa a la alianza.
Capítulo 1030. ¿Una molestia infantil? Los dos equipos de jugadores ya habían subido al escenario ordenadamente. La competición por equipos fue como una ópera. Era una situación de vida o muerte. Quien ganara y quien perdiera decidiría el destino de ambos equipos. Vivir significaba el paraíso, mientras que morir significaba otro año de infierno. Sin embargo, para Excelentera, este sería un infierno aún más profundo. ¿Pasar 2 años seguidos en la Challenger League? Incluso Excelentera se sentiría avergonzado de llamarse a sí mismos una potencia si eso sucediera. San Xian, Xiao Shiqin, ambos fueron jugadores All-Star y los mejores jugadores de la Alianza. Ambos habían sacrificado un año porque habían estado mirando hacia el futuro de la era excelente, pero si el futuro era otro año en la Challenger League, era difícil decir si alguno de ellos sería paciente. Tenemos que ganar. Este tipo de convicción no era algo que Tao Xuan necesitaba recordarles. Sin duda, ellos mismos lo tendrían. El futuro era lo que todos esperaban, pero también era algo que tenían que captar y crear por sí mismos. ¿Qué pasa con Api entonces? No tenían forma de mantenerse durante un año. En lo que respecta al mundo exterior, cada paso que avanzaban significaba su límite, pero ahora, habían alcanzado la etapa final de la Challenger League. Esto ya era algo muy inesperado. ¿Derrotar a Excelentera? A los ojos de muchos, esto era algo completamente inconcebible. Incluso aquellos que querían que esto sucediera no creían que pudiera. La disparidad de fuerza era demasiado grande. Mucha gente lo sabía muy bien. Incluso los mismos Api eran muy conscientes. Pero el hecho de que nadie supiera el resultado final fue lo que hizo interesantes las competiciones. Nadie se atrevería a decir quién ganó con una certeza del 100%. Si los resultados pudieran determinarse con solo mirar quién era más fuerte en el papel, ¿por qué todavía tendría que haber una pelea? Victoria. Siempre habría que luchar por él y ganarlo. Nunca se trató de comparar. El número total de jugadores de ambos lados fue de 12. En este momento, todos habían entrado en sus cabinas de jugadores individuales. El mapa de la competición por equipos se materializó lentamente en el escenario. La pantalla mostraba las barras de carga actuales de los 12 caracteres. Se estaban haciendo presentaciones para cada uno de los personajes. Winchen nunca había aparecido durante el torneo fuera de línea, por lo que, naturalmente, su personaje había tenido poca exposición. Ahora, después de que apareció repentinamente en la alineación, los espectadores repentinamente estaban llenos de curiosidad por su personaje. Al levantar la cabeza con dificultad para mirar el rifle del amanecer de Wuchen, todos quedaron muy decepcionados. Dawn Rifle había sido originalmente un miembro importante del Team Everlasting. Sin embargo, cada pieza de equipo valioso que tenía sobre él se vendió después de que el equipo Everlasting se disolvió. Sin embargo, mientras Api había estado en el proceso de fortalecer el equipo de sus personajes, no se habían centrado en crear ninguna pieza de equipo plateado adecuada para la clase lanzador, por lo que solo podían elegir entre la selección de equipo naranja de nivel 75. Al final, Winchen logró reunir un conjunto completo de equipo naranja de nivel 75 para Dawn Rifle. En el juego, este tipo de personaje se consideraría casi inigualable. Sin embargo, en el escenario profesional, especialmente frente a un equipo potente como Excelentera, un conjunto completo de equipos Orange, cuyas características se podían determinar de un vistazo, realmente no era suficiente. Al mirar a este personaje, Winchen realmente no parecía el arma secreta de Api para derrotar a Excelentera. Después de que los personajes de ambos equipos terminaron de cargarse, finalmente se reveló el arreglo final de las tropas. Por parte del Team Excelentera, el suplente era Wang Ze. Por parte del Team Api, el jugador suplente era Ahmed Boon. ¿Winchen era en realidad parte de la alineación titular? El público volvió a estallar en murmullos. Después de ver el personaje de Wuchen, todos habían estado más dispuestos a creer que había subido al escenario porque Api no tenía otra opción. Por lo tanto, cuando la audiencia vio que él sería uno de los jugadores iniciales, una vez más se sorprendieron. En este momento terminó la cuenta atrás del sistema. La competición por equipos había comenzado oficialmente. Mapa. Camino de Arce Antiguo. Como mapa designado para el partido más importante de la Challenger League, Ancient Maplepath fue otro muy completo. Sin embargo, esta vez, el campo de batalla se había trasladado de la ciudad al campo. Un antiguo camino largo y aislado corría de un lado del mapa al otro. Ambos lados de la carretera estaban bordeados de arces, las hojas escarlatas crujían con el viento.
Naturalmente, aquí fue donde se originó el nombre del mapa. Sin embargo, un mapa no puede estar compuesto por una sola carretera. A ambos lados del mapa, detrás de los árboles, había colinas, ríos, lodos y piedras esparcidas. Si todas estas cosas deberían estar juntas en un solo lugar o no, no era importante para un mapa de competencia. Lo importante fue darle al mapa una sensación más diversa, especialmente para este tipo de mapa designado. Definitivamente no podría te atender a cualquier estilo de juego, porque esto daría una ventaja injusta a un equipo que se adapta bien a ese estilo. Sería como darle a un equipo la ventaja de un mapa de juego en casa. Partido. Inicio. Los personajes de ambos equipos aparecieron en los extremos opuestos del antiguo camino. Estos puntos de generación también fueron las zonas de apoyo designadas. Fuera de estos, también había otras 4 zonas de apoyo distribuidas uniformemente en ambos lados del mapa. Tan pronto como aparecieron los 5 personajes del equipo excelente era, comenzaron a avanzar hábilmente, mostrando su familiaridad con el mapa. La forma de combate de Qiufei estaba a la cabeza del grupo, con el extintor de vida de Xiao Shiqin siguiéndolo a una distancia variable. El clérigo de Zhangjiaxing, Woven Shadow, lo siguió, bajo la protección de estos 2 personajes. Woven Shadow también era un personaje bastante famoso dentro de la alianza. Como potencia, Excelentera obviamente no tendría eslabones débiles. Después de su terrible actuación en la arena del grupo, Shen Jian no se atrevió a cometer más errores. Su personaje Striker actuó como guardaespaldas de Woven Shadow, sin atreverse a dar un solo paso fuera de lugar. Detrás de todos los demás estaba el as del Team Excelentera, Wan Outun Leaf. Parecía que el generalísimo estaba bien acostumbrado a llevar la retaguardia. Parecía una formación caótica, pero en realidad se calculó la posición de cada persona. Viajando por el camino antiguo, Excelentera mantuvo constantemente esta formación. Solo el personaje de Xiao Shiqin parecía flexible. Por el contrario, el lado de Api no tenía la disciplina de Excelentera ni la comprensión tácita. Sin embargo, sus movimientos aún estaban bien coordinados. Todos los personajes caminaron pulcramente hacia la izquierda, evidentemente sin planear enfrentarse a las fuerzas de Excelentera de frente. ¿Cómo actuarán los 2 lados? En este momento, Pan Lin claramente no podía esperar. Desde antes de que comenzara el concurso hasta el inicio oficial del partido, ya había hecho esta pregunta 4 veces. Api ha optado por adoptar un enfoque más táctico, lo que no es inesperado. Las 2 partes claramente difieren mucho en la fuerza, por lo que tendrán que emplear tácticas flexibles si quieren ganar. Dijo Li Yibo. Pero Excelentera también tiene un Master Tactician, y además parece que hoy se está desempeñando en su mejor momento. ¿Serán de alguna utilidad las tácticas de Api? Pan Lin se preguntó. Echemos un vistazo a la formación de Api primero. Li Yibo señaló. Los 5 jugadores de Api tomaron un desvío por el lado izquierdo de la antigua carretera. Su sentido de la orientación era muy claro. Era obvio que habían ideado esta estrategia después de investigar cuidadosamente el mapa. Sin embargo, los pasos del equipo Excelentera ya se habían detenido. Aquellos que estudiaron el mapa tenían una comprensión clara de dónde entrarían sus oponentes en su campo de visión si hubieran ido directamente por la carretera. En este momento, Excelentera ya había llegado a este lugar. Como no habían visto a nadie del equipo contrario, obviamente sabían que Api no se enfrentaría a ellos en una confrontación directa. Este punto obviamente no fue una sorpresa para Excelentera. El equipo cambió de dirección de inmediato, dirigiéndose hacia un lado de la carretera. Al ver esto, Pan Lin se emocionó de inmediato, porque la dirección que había elegido Excelentera conducía directamente hacia Api. A este ritmo, los 2 lados se encontrarían en la parte noroeste del mapa. La transmisión también se cortó para mostrar una imagen del mapa, revelando las complejidades del terreno. Como la batalla aún no había estallado, tuvieron tiempo de dejar que todos se familiarizaran primero con el mapa. En este momento, los espectadores presentes se pusieron aún más nerviosos. En la proyección, los personajes de ambos lados eran actualmente pequeños puntos, apresurándose hacia sus destinos. Los 5 personajes de Excelentera todavía mantenían su formación anterior, mientras que las 5 personas de Api todavía parecían desordenadas. Como la brecha entre los 2 lados cerrados, la proyección también se acercó. El terreno y los personajes también se volvieron cada vez más enfocados. Pronto. Justo cuando este pensamiento cruzó por la mente de todos, sonó un disparo. Del lado de Api, el que había causado la sorpresa de todos, Wu Chen, disparó el primer tiro de la batalla.
El proyectil de Dawn Rifle salió volando, pero no parecía tener ningún tipo de propósito. Explotó al azar en algún lugar del suelo. Parecía como si esta toma hubiera sido una especie de error. Contrabarra. Excepto, Team Excelentera claramente hizo ajustes inmediatos. La distancia entre los dos lados ya había alcanzado el punto en el que se podía oír el fuego de artillería. Su sentido de la orientación es muy claro. Pan Lin, al ver los ajustes de Excelentera, gritó. Solo por escuchar este ruido, Excelentera había hecho ajustes y ahora cargó muy claramente en la dirección del Team Api. ¿Está Api planeando preparar una emboscada? Li Yibo, al ver la acción de Api, no se atrevió a llegar a una conclusión apresurada. En una partida de 5 contra 5, el poder de una emboscada no fue tan poderoso como muchos esperaban. Se usó principalmente para aprovechar una oportunidad atrapando a los oponentes con la guardia baja, pero en un partido en el que la brecha en la fuerza era amplia, solo dio iniciativa. No fue suficiente ganar una competencia de una sola vez. Excelente era definitivamente tuvo la fuerza para controlar las secuelas y tomar la iniciativa. Parece que este no es el caso, dijo Pan Lin. Los personajes de Api no se dispersaron ni se escondieron, sino que eligieron retirarse de inmediato. Al final, lograron poner algunas distancias entre ellos y Excelentera, pero el ruido anterior significó que el equipo contrario tenía muy claro que habían estado aquí recientemente. A medida que se acercaban al área, comenzaron a protegerse contra la emboscada de Api. A los ojos de la audiencia, sus movimientos extremadamente cuidadosos eran casi ridículos. Los fanáticos de Excelentera solo odiaban el hecho de que no tenían forma de advertir a su equipo que los oponentes ya se habían escapado. Excelentera se dio cuenta rápidamente de que sus oponentes se habían ido. Una vez más, la formación del equipo se ajustó, ampliándose para buscar un área más grande. Sin embargo, en este momento, se escuchó otra explosión. El rifle Dawn de Wuchen había disparado inesperadamente una vez más. Excelentera una vez más siguió la fuente del ruido, una vez más Api se volvió y se retiró, desapareciendo en el aire. La formación de Excelentera se tensó una vez más para protegerse contra una emboscada, haciendo que los espectadores se mirasen consternados. Si todo lo que querían era usar este método para desgastar el espíritu de Excelentera, ¿no eran las supuestas tácticas de Api demasiado infantiles? Este tipo de molestia, siempre que lo ignore, ¿qué tipo de daño podría causar? Como resultado, cuando el rifle Dawn de Wuchen disparó un tercer disparo, el equipo de Excelentera todavía parecía paciente, persiguiendo el ruido una vez más. Sin embargo, Team Api finalmente decidió cambiar las cosas. El equipo se dividió en dos, y el rifle Dawn de Wuchen de repente se escapó solo. Fin del capítulo.